Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del misterio de la granja de los Warren. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que obviamente está de la mano del misterio, como es el tema de la mediunidad, el tema de las personas que tienen una cierta sensibilidad a percibir o a ver ciertas cosas que no nos creeríamos que pueden ver. Y antes de comenzar y de presentar a mi invitada, quiero enseñaros este libro que se llama Los Medium, que bueno, la portada es un poquito, pero bueno. Y es curioso porque este libro, cuando yo empecé con mi despertar espiritual, me lo encontré en un rastro cualquiera, me lo encontré. Y digo, me llamó la atención, digo, lo voy a comprar, lo voy a leer. Pues me ayudó muchísimo en el tema espiritual porque comprendí muchas cosas que en ese momento no entendía. Obviamente, un despertar espiritual tiene muchas etapas. Y del tema que vamos a hablar hoy, con la invitada que vamos a hablar, me vais a permitir que primero lea una frase que pone aquí. El mediunismo es una facultad de carácter parapsíquica, involuntaria en la mayoría de casos, que un individuo posee y le permite comunicarse con otra esfera distinta de esta, en la que el ser humano, de forma material, vive y actúa. Pues de esto vamos a hablar hoy. Y tengo como invitada especial, para mí es un gran honor, tener aquí a María Eslava. María, muy buena. Buenas. María jerezana. Sí. Y bueno, aquí también tenemos 2 libros que son de ella. Tienes 3 libros en el mercado. Tres. El primero, ¿cómo se llamaba, María? Visiones y mensajes del más allá. Y tenemos La luz de las almas perdidas y este que ha salido hace muy poquito. Hace muy poquito, sí. Tenemos estos 2 libros que tiene publicados. Bueno, María. Y decir Sí. que va a un comedor social. Que va Es decir, las ganancias del libro va a un comedor social. Ah, vale. Bien, y bien. pago los gastos porque lo autoedito yo, pero las ganancias van a un comedor social en alimentos. Ah, bien, que en bien, esta ocasión, en mi presentación, se lo he donado a las Hermanitas de la Cruz de Jerez de la Frontera. Ah, o sea, hay un acto social también Sí. detrás de los libros. Sí. Vale, pues muy bien, pues fíjate, utilizas tus experiencias, en este caso para plasmarlo en los libros y para hacer un acto social y para ayudar. María, estás aquí porque digamos que eres una persona que tienes una cierta sensibilidad especial y que puedes llegar a ver ciertas cosas, a percibir ciertas cosas que digamos que no son, entre comillas, normales, ¿no? He podido leer algo de tu historia y parece curioso porque dices que para ti este don, porque realmente es un don, ¿no?, con el que vienes aquí a vivir esta experiencia terrenal, para ti es prácticamente una pesadilla, ¿no?, que nunca la has querido aceptar de alguna forma, ¿no? Estás utilizando la misma palabra que utilizó una persona que me entrevistó de La Voz del Sur. Ajá. No es una pesadilla, es una maldición. Una maldición, vale. Es que creo que es un poquito fuerte la palabra y por eso a lo mejor utilicé otro adjetivo, ¿no? Pero no es pesadilla, es maldición. Maldición, vale. La palabra que yo le llamo a esto que yo tengo, a una de las cosas que tengo, que luego más adelante, pues, según va avanzando la entrevista, pues te explicaré qué parte es la de la maldición. Es curioso, María, porque hay personas que dicen que son medium, que son sensitivas, y realmente no lo son, sino simplemente lo dicen por tal de llamar la atención o por tal de estar en los medios, de que la gente le haga caso de alguna forma, ¿no? Pero es que también conozco casos como el tuyo de que no quieren, de que dice, oye, es que si yo pudiera quitarme esto, me lo quitaría ahora mismo. Y esas personas no hablan, no dicen nada, ¿no? Y en este caso, eso es lo que a ti también te ocurre, ¿no? Bueno, yo acudí a un medio holandés que vive, ese hombre ha estado colaborando con la policía en su país, cosa que aquí no se hace, ¿eh? No sé por qué, pero no creen a los medios. Este hombre colaboraba con la policía, es escritor y se fue a vivir a Jerez de la Frontera. Yo lo vi en los medios de comunicación y una compañera me dijo, mira, salió en el diario de Jerez este hombre. Y fui con mi marido, cogí cita y me personé allí. Y yo lo que le dije es que yo quería quitarme lo que yo tenía. Yo fui a él a que me quitase lo que yo tengo, ¿no? Este hombre me tocó la cabeza, me dijo muchísimas cosas y entre ellas que esto no se puede quitar. Claro. Que esto es una cosa que hay que vivir con ello pues hasta que me muera.
Claro. María, exactamente para los que nos estén escuchando en estos momentos, ¿qué tipo de sensibilidad o qué tipo de don es el que tienes? Yo creo que tengo todo. Porque, a ver, veo cosas, oigo voces que cuando pequeña no era que yo entendiese lo que me decían, pero sí escuchaba ese susurro en el oído, ¿no? A veces lo veo como te estoy viendo a ti, a veces lo veo como si fuese una nube blanca, transparente, como que se forma una figura, ¿no?, de una persona. Los veo de la enfermedad que han muerto, otras veces aparecen bien. Es que ellos son los que deciden realmente cómo se quieren presentar, ¿no? Pero ya te digo, veo, oigo, cuando toco a las personas me transmiten cosas de ellos, que eso es clarividencia, si no me equivoco. Es que yo tengo bastantes cosas, pero no sé cómo llamarlo. No sé si llamarlo videncia, mediunidad, sensitiva, no lo sé. Me gusta que me llamen sensitiva. Sensitiva, ¿no? Prefieres que te llame. Vale, vale. Digamos, María, que puedes percibir y ver ciertas personas que ya han fallecido, que no están ya en este mundo físico, ¿no? Sino que están en otro plano, podríamos decir, y que tú tienes la capacidad de poder verlo a estas Ahora mismo aquí hay una mujer. Hay una mujer ahora mismo aquí. Vale, vale. Se llama África. África. Por si alguien que conoce este sitio. Vale. Y hasta ahí hace un momento, ha ido a cenar de segundo y se llama África. Y es una mujer mayor, una mujer bastante mayor y se llama África y murió por aquí. No sé qué sería esto antes, pero nada, si alguien lo quiere investigar. Pero además ya se ha ido, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues mira, lo tendremos en cuenta para sí, anotarlo porque... Y además África es un nombre que es muy moderno para esta señora que es tan mayor. Claro. O es África o quiere darle un mensaje a África, pero tiene que ver algo con África. Con África, vale, vale. Oye, pues lo anotaremos. Aquí se queda grabado. Lo anotaremos, exactamente. María, tus comienzos, cuentas en tu red, en tus publicaciones, las entrevistas que has dado, que tú tienes esto desde muy pequeña. Porque hay personas, por ejemplo, que tienen un despertar o que despiertan cierta sensibilidad cuando han tenido algún accidente trágico o han pasado por algún momento trágico y despiertan eso, ¿no? Pero tú desde muy pequeña no tuviste opción a otra cosa. Sí, pero yo muchas veces le he preguntado a mi madre, que le mando un beso, que ha fallecido hace 2 meses, y yo le pregunto a mi madre muchas veces, yo nunca he estado al borde de la muerte o me ha ocurrido algún accidente, ¿no? Entonces ella me cuenta... que con unos 40 días o cosas así estábamos en casa de mi tía y por lo visto se cayó mi madre conmigo por las escaleras y yo di en el suelo con la cabeza, entonces pensaban que me había matado. No sé si en ese momento algo se despertó en mí, yo no tengo ni idea porque tenía 40 días. Claro. También tengo que decirte que soy hija de un gitano y toda la vida de Dios los gitanos pues han tenido... cosas de clarividencia, cosas de adivinaciones, ¿no? Entonces, no sé yo si también puede venir por ahí, no lo sé. En mi familia, algunos sienten cositas, ¿no? Pero como yo no. Claro. Como yo, ninguno. ¿Y tú de pequeña, María, cómo llevabas tener este tipo de visiones o de percibir este tipo de...? Pues decirte que mi infancia ha sido horrible. Horrible porque mientras las niñas jugaban, como amigas mías, jugaban tan tranquilas, ¿no? Mi amiga Anita, yo empezaba a jugar con ella, veía cualquier cosa, salía corriendo. Ahí en el segundo libro, ese que aparece ahí, ese, ahí cuento que de un día con mi amiga Anita, y ahí le cuento que voy a contar la historia y que me siguen pasando las cosas que me pasaban de pequeña, que ella lo había vivido, evidentemente ella no lo veía. Y empezamos a llorar las dos porque ella pensaba que se me había quitado, pero claro, yo desde un tiempo yo ya callé porque no le quise decir más a nadie que seguía viendo las cosas, ¿no? Y la verdad que lloramos las dos y porque ella pensaba eso, que se me había quitado. Y ella me decía que algunas veces cuando yo salía corriendo de que veía algo, ella sí sentía algo, no lo veía, pero sentía el golpe o sentía el movimiento. Entonces, pues ahí también me di cuenta de que si otra persona siente algo, no lo ve, pero lo siente porque verdaderamente esa energía estaba ahí. María, las visiones que tenías de pequeña, obviamente, si tú decías que salías corriendo porque te aterraba me daba mucho miedo. Lo que veías, ¿no? Mucho miedo.
¿Qué tipo de visiones son las que tenías? Yo normalmente durante el día salía corriendo, ¿no? Pero por la noche en una habitación en la cama con 5 años llamaba a mis padres, ¿no? Yo me despertaba y yo me recuerdo en la cama sentada llorando, ¿no? Y toda la habitación llena de sombras negras. Yo no veía... Yo con 5 años no te puedo decir si eran mujeres, yo creía que eran hombres, porque eran sombras negras, me rodeaban. Y eso era todas las noches, ¿eh? Una noche sí, otra no, o todas las noches. Yo me ponía a llorar, llamaba a mi padre venía, iba a la habitación, desaparecían. Y muchísimas noches pues me tenía que acostar en el dormitorio de mis padres, ¿no? Y también mi madre, como yo cuento también en el libro, ¿no? En el segundo libro, que con 2 años dice mi madre que yo en la cuna a veces le señalaba a mi madre como, mira lo que hay ahí, ¿no? Y mi madre dice, es que yo no veía nada y tú señalabas. Pero yo el conocimiento que tengo desde que yo tengo uso de razón en el sentido de ver y oír cosas, con 5 años empecé. Y la primera experiencia la tuve en el Hospital de Mora de Cádiz. No la primera experiencia de ver algo, no. La primera experiencia de entender lo que me decían. Fue en el Hospital de Mora de Cádiz. ¿Con qué edad? Con 5 años. Con 5 años. ¿Qué fue Yo lo que... veía cosas con 5 años en mi habitación, ¿no? Me hablaban, pero no los entendía. Pero luego fui con mi madre, con mi hermano Ángel, que mi hermano Ángel vivió muchísimas cosas conmigo, porque tiene 3 años más que yo. Los demás pequeños, pocas cosas, ¿no? Porque si yo tenía 5 años, uno no había nacido y las otras eran pequeñas, los mayores son los que más cosas han vivido conmigo, ¿no? Y fuimos al Hospital de Mora de Cádiz a ver a mi abuela, la madre de mi madre, que no sé por qué antiguamente se iba allí a aquel hospital, siendo de Jerez, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que estábamos viendo a mi abuela, mi madre fue a darle un vaso de agua a mi abuela y yo escuché la voz. Y yo quiero recordar que era una mujer que me decía que la siguiera. Y yo con 5 años, pues ahí... Y además te puedo decir que fue con 5 años porque a los 5 años y medio o poco más murió mi abuela. Y yo me fui detrás de la voz de esa persona, que creo recordar que era una mujer, ¿eh? Y yo Pero me fui detrás de ella. ¿Tú la escuchaste porque...? La escuchaba diciéndome que la siguiera. Claro, tú eras pequeña con Yo 5 era años pequeña, y dices, pues voy... es que no la estaba viendo, entonces ese terror de ver una sombra negra no era una voz de una mujer, Claro. dulce. Entonces yo escuchaba una voz, sígueme, pues allí iba yo a seguir la voz, ¿no? Y yo me recuerdo muy pequeña, en un patio muy grande, con muchas plantas, el suelo de mármol. Yo no he vuelto a entrar nunca más allí. Y me fui andando hasta que llegué a una habitación, que entré, y tenía como una piedra rectangular de mármol. Ahora te digo que eso era el mortuorio, donde ponían las cajas de los muertos. Pero yo en ese momento no lo reconocí. ¿Te llevó al mortuorio? Me llevó al mortuorio. Es decir, donde velaban a los muertos, donde ponían la caja de muertos. Una vez que la persona fallece, eso era para poner una caja de muertos. Y en el momento que fui a mirar para la izquierda, que es donde ella se encontraba, un brazo me sacó y era mi madre. ¿Pero llegaste a verla? No. Vale. Mi madre me sacó de la habitación en ese momento, niña que te estaba buscando, y me cogió y me llevó otra vez para la habitación de mi abuela y ahí se quedó. Yo a ella nunca la vi, a la señora nunca la vi. Claro, digamos que esta mujer que te llamaba de alguna forma quería que alguien la viera, ¿no? Y ella estaba muerta allí, seguro. Ella estaba muerta allí, seguro, porque César, que tú lo conoces, que hace poquito me has hablado de él, sí, me hizo una regresión en directo en mi programa de radio, Puerta a lo Desconocido, y me hizo una regresión a ese momento de mi vida, ¿no? Al terror que yo tenía. Y me dijo él que el tema de la sombra me llevó a ese lugar también del Hospital de Cádiz, y cuando miré para la izquierda eran cajones de neveras. Es decir, que la parte izquierda que yo fui a mirar de pequeña, que no llegué a ver lo que era, cuando me hizo César la regresión, el mármol rectangular estaba a la derecha y en la izquierda, imaginaros lo que sale en las películas cuando sacan a los cadáveres, que son como unos cajones, ¿no? Y sale como una cabilla. Pues al parecer, cuando me llevó a la regresión, eso era lo que había allí en la izquierda, con que esa señora estaba muerta allí. Claro. Fíjate, hacia el lugar que te llevó con 5 años para comunicarse contigo en ese momento de alguna forma, ¿no? Algo quería decirme en ese momento, lo que pasa que era muy pequeña y no pudimos cerrar esa conversación. Claro. Fíjate, María, que parecen los ingredientes perfectos de una película de terror, ¿no? Una niña pequeña en un hospital que la llevan hacia el lugar donde se guardan los cadáveres en frío, y justamente donde tú dices que había como una especie de rectángulo de mármol donde ponían el Yo recuerdo que era como que ahora que hace muchos bancos así,
Pero la memoria que yo tengo cuando yo veo aquello y yo de mayo lo recuerdo, eso es donde ponía, es que era la medida exacta de los ataúdes. Claro. La medida exacta. Y en ese momento, María, ¿por qué fue el clip? ¿Por qué me dices que ese momento fue cuando entendiste, cuando hubo ese cambio, ¿no? No, porque yo cuando estaba en mi habitación, ¿no? De pequeña escuchaba ruidos, murmuros, pero no se entiende, ¿no? Como cuando estamos escuchando a lo lejos, pues eso en el oído, ¿no? Pero yo no lo entendía. Pero a ella la escuché yo por primera vez. Es decir, escuché un muerto por primera vez. Vale. La entendí. Entendí lo que me quería decir. Vale. Y en ese momento, María, ¿tú se lo contaste a tu madre? Cuando tu madre te cogió del brazo, ¿recuerdas si le contaste algo? Eso no se lo conté a mi madre. Vale. No porque yo tengo un trauma de pequeña, porque yo he sufrido muchísimo, porque cuando tú lloras una noche, la familia te consuela. Cuando lloras 2 noches, pobrecita. Cuando tienes 6 años, qué dolor. Cuando tienes 7, esta niña. Pero ya empieza ya a agobiar a la familia y ya te empiezan a decir, esta niña está loca, claro. Esta niña no sé cuánto. Me llevaron al médico, ¿eh? Te llevaron para analizarte psicológicamente, quizás, ¿no? A ver si... No llegué al psicólogo ni al psiquiatra. Lo primero que hizo el médico fue hacerme unas analíticas y salió que tenía anemia, gracias a Dios, que salió que tenía anemia. Claro. Porque yo no sé dónde yo hubiese acabado diciéndole a los médicos que había personas muertas, ¿no? Que escuchaba a los muertos, porque claro, yo ya empecé a ver, una vecina se murió, al otro día estaba en el salón de mi casa, es decir, yo empecé de ver sombras, a escuchar murmuraciones, a entender y a ver la persona que había fallecido al otro día en mi casa. Entonces, cuando se le dice eso a un médico, claro, gracias a Dios que me dijeron que era anemia. Claro. Y me empezaron a mandar tratamiento para la anemia, que eran unos pinchazos que dolían una barbaridad. Estuve muchísimo tiempo pinchándome y muchísimo tiempo en el hospital porque los nervios se me metían en el estómago. Me causé una gastritis crónica duodenal de los nervios, que está cada 2 por 3 en observación en el hospital. Una niña en mi infancia ha sido horrible, claro. Horrible. Claro, es que claro, hay que ponerse en la situación tuya, ¿no? Ser un poco empático en esta ocasión. Y es que estamos hablando de una niña que está viendo unas visiones aterradoras. Porque claro, sí, cuando somos pequeños tenemos miedo, ya de por sí muchas veces, ¿no? Que dormimos con nuestros padres porque tenemos miedo y no vemos nada, ¿no? Simplemente tenemos miedo. Pues imagínate lo que tú viviste viéndolo, ¿no? Tuvo que ser totalmente aterrador, como tú dijiste. Yo cuando escucho muchas veces a las personas que dicen ser medium, que no lo dudo en ningún momento, porque yo no voy a dudar de nadie, porque podrían dudar también de mí, ¿no? Pero lo cuentan como si esto fuese algo maravilloso, como que ver a una persona ahorcada, o ver a una persona de un accidente, o ver a una persona que ha muerto de cáncer, o ver a una persona que lo ve por la noche y tú le dices... Y te dice, no, es que ¿dónde estoy? Y lo ves con un baby de hospital y tú dices, Dios mío, ¿que dónde está? ¿Sabes? Claro. Y que la gente lo cuente como si esto fuese maravilloso. Yo envidio a esas personas, que no digo que no sea mentira, pero yo es que no lo he vivido así. Yo, perdona que te interrumpa, que no te deje hablar, perdón. No te preocupes. Yo me veo muy, muy identificada con la película del Sexto Sentido. Muy identificada. ¿Ves que es muy fiel a lo que realmente tú vives? Y lo he investigado porque ese hombre, ese productor, director, en esa película habla de cosas que una persona que es como yo dice, ¡buah! Esto está muy bien contado, muchas cosas. Eso del el frío, que te hablan mientras duermes, que tú ves, estás en el colegio y estás viendo cosas de otros tiempos, ¿no? Tú dices, bueno, esto es una persona que lo está viviendo en sus carnes. Y empecé a investigar. Y el productor es que era una persona como yo y por eso hizo esa película. Ajá. Claro, sabía de lo que estabas haciendo. Sabía de lo que estaba. Es que eran demasiadas coincidencias. O eso lo ha contado una persona que lo vive, o la persona que lo ha escrito lo está viviendo. Entonces me puse a investigar. El Sexto Sentido es una película que tú ten en cuenta que él, cuando ve al médico, no tiene miedo. Claro. Porque lo ve bien. Pero cuando ve a la persona con el tiro en la cabeza, él se asusta. O ve al ahorcado, él se asusta, él se paraliza, ¿no? Pues imaginaros la de veces que yo me he paralizado. Claro, es lo que tú dices, no es lo mismo tener una visión de una persona, digamos, con un aspecto normal, entre comillas, claro, a, como tú dices, ver una persona ahorcada o ver una persona con un accidente grave, ¿no? Es que yo muchas veces he visto a personas que han fallecido, ¿no? Y la he visto delante mía. Yo he disimulado muchas veces, ¿no? Porque digo, a veces le pregunto a mi marido, ¿esa persona está ahí? O amiga de confianza, ¿esa mujer está ahí? ¿Vale? Porque a veces sí están, pero a veces no.
Entonces yo cuando las veo, me pueden engañar como que están vivos, están muertos, ¿no? Pero cuando me miran ya no me engañan. Claro. Es que tienen una mirada que no tengo forma de explicarlo. Es como si los ojos... Es que no es un ojo normal, es un ojo fijo. Es que te miran de forma diferente, con una frialdad en la mirada y totalmente fijo. Es que no agachan la cabeza, no miran hacia el lado, no hacen ningún movimiento. Es que no tengo palabras como explicarlo, eso es que hay que vivirlo. Claro. Es que una mirada tan intensa que ahí es donde yo me di cuenta que la persona ha fallecido. Porque, María, es curioso lo que has dicho ahora mismo, porque dice que le preguntas a tu marido o a alguna amiga si está ahí o no. O sea, algunas veces no sabes distinguir. Porque no me mira. Porque no te miran No me están directamente. mirando, claro. Imagínate que yo estoy, como estuve el otro día con mi amiga en un mercado, ¿vale? En un mercado del centro, que son sitios bastante moviditos, ¿no? Y esta señora se puso al lado mía y hizo un movimiento raro y le digo a mi amiga, dime por favor que la persona que se me ha pegado a la izquierda la estás viendo igual que la estoy viendo yo, ¿no? Y me dijo ella, quédate tranquila que sí la estoy viendo. Y es muy duro tener que preguntar eso, ¿eh? Claro. Es muy duro y además tú se lo puedes preguntar a una persona con la que tienes confianza. Pero con una persona que tú no tienes confianza o en ese momento vas sola, pues te tienes que quedar con la duda de si esa persona está viva o está muerta. Claro. Incluso, María, imagínate, ¿no? Por decirte un ejemplo, estás en la cola de un supermercado y se te puede acercar algún tipo de presencia y a lo mejor quiere interactuar contigo y le dices tú, bueno, está ahí, no está, ¿qué hago? Porque si hablo, estoy hablando sola y la gente va a decir que está haciendo esta mujer hablando sola, ¿no? No sé si te ha ocurrido en algún momento esa situación. Sí, pero también una cosa que se identifica que yo hasta ahora tampoco lo veo muy claro, son los pies. Los pies. ¿Por qué? Se le ven como nublados, como si estuviesen flotando. Ah, sí. Entonces, claro, cuando yo tengo también la posibilidad de ver los pies me quedo más tranquila, pero si se está pegada a mí o hay otra persona allí, es que me da muchas veces miedo. Es que digo, Dios mío, es que no les quiero mirar ni los pies. Es que prefiero que si está mi amiga aquí preguntarle si ella la está viendo antes de yo tener que mirar. Yo nunca le veo los pies, no las piernas, los pies. Los pies, los pies. Es como si tuviese, como si le envolviera una nube de algodón los pies. Porque ellos no andan. Ellos, a lo mejor, yo, por ejemplo, ahí cuento en el libro ese de las almas perdidas 2, hay una historia, ¿no? Que estoy en un bar desayunando, como una persona cualquiera, y cuando miro una de las mesas que tengo frente a la derecha, veo a una señora mayor, sola. Cuando vuelvo a mirar por segunda vez, veo que hay una persona sentada con ella que no ha entrado por la puerta. Es decir, porque la puerta estaba justamente detrás mía, ¿no? Y ya una de las veces que la miro, ya me mira y digo, Dios, me vio. Eso lo cuento ahí en ese libro. Y ya me vio y ella vio que yo la vi y hizo ¡fum! Y se me pegó a la izquierda, ¿no? Al hombro izquierdo empezó a hablarme. Pero no andan, ellos no andan. Ellos están, imagínate que está ahí en la cámara y en 20 segundos lo tengo aquí detrás y hacen como si... Y va rápido. Es que no lo sé, es que se desplazan de una forma muy... A veces van despacio, pero van como si estuviesen flotando. Ellos no andan como nosotros. Por lo pronto yo no los he visto así, que no digo que en algún momento a lo mejor lo vea, pero hasta ahora no los he visto andando como nosotros andamos, no. Me resulta también curioso lo que acabas de contar, María. Dices que tú no le estabas mirando y justamente cuando cruzasteis mirada es cuando se acercó a ti. Por lo tanto, esa presencia no sabe que tú le puedes ver. No, lo que pasa que cuando... una de las veces, porque ten en cuenta que yo soy sensitiva y cuando yo miro para allá es porque algo me está diciendo mira hacia allá. Y cuando ella hace así y mira es porque ella también algo le está diciendo, oye, mira para atrás, ¿no? Entonces, claro, cuando ella me miró y yo hice así y la miré a los ojos, ella vio que yo la estaba mirando a ella, entonces digo, esta me está viendo a mí. Pero ¿sabes una cosa? En un principio volví la cara y dije que no quería verla porque yo en ese momento estaba pasando por un mal momento emocional. Pero me insistió tanto en el oído y ayúdame por favor, y por favor ayúdame, y ayúdame por favor. Ellos no te dan frases largas, ellos te dan palabras cortas y concisas, ¿eh? Eso de que tú mantienes una conversación con ellos larga, difícil. Que no te digo que no en un momento dado te den frases... pero es entrecortada. Entonces lo que me decía, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Un mensaje a mi madre, un mensaje a mi madre. Decía que la que estaba sentada en la mesa era su madre. Y yo que no, y que no, y que no, porque tú dices que
que la gente me pueden ver interactuando con estos seres y decir que estás hablando sola. Es que nosotros no necesitamos hablar. Hablamos con la mente. Ah, vale. Yo le estaba diciendo a ella con la tostada y el café que yo no la podía ayudar, que yo estaba pasando por un mal momento y que no era el momento. Y ella me decía, por favor. Y es que de verdad, es que me dio tanta pena y es que de verdad lo pasé tan mal. Y como dije en una entrevista hace poco, digo, Dios, ¿y si es una hija mía, un familiar mío y está pidiendo ayuda? Claro. Y dije que sí, digo, bueno, venga, vale. Saqué una tarjeta del bolso de publicidad, que es lo único que tenía donde escribir, y ella fue esto, aquello, con palabras, vuelvo a repetir, corta y concisa, pero muy importante. Yo lo escribí. Me dijo de que había muerto, pero eso no lo escribí. Claro. Eso yo no lo pude escribir, ¿vale? Y más cosas que no... Y me fui para la señora que estaba sentada y le dije, señora, le voy a dar una cosa, pero lo único que le pido es que hasta que yo no me vaya usted no la lea, por favor. Es lo único que le pido. La señora se guardó la tarjeta en su bolso, me miró con cara sorprendida, ¿no? Más tarde me dijo que quería que yo le estaba vendiendo algo. Es que era una tarjeta de publicidad. Y yo terminé de desayunar, me fui corriendo de allí y quien quiera saber algo más, que compre el libro. Exactamente. No lo vamos a contar tampoco que todo. Se le ayuda el segundo libro, lo doné a las Hermanitas del Salvador. Y este tercero a las Hermanitas de la Cruz. Es decir, yo siempre lo dono a comedores sociales. Evidentemente, cuando empecé a vender también tengo que pagar mis gastos, porque claro, autoeditar un libro, publicarlo, la imprenta, el que te hace la portada, la que te lo corrige, eso también lleva unos gastos. Claro. María, has hablado de tu estado emocional. Eso también me resulta bastante curioso. Es cierto que cuando tenemos esos altibajos emocionales, ¿no?, por diferentes motivos de nuestra vida, pues bueno, pues cada uno más o menos lo lleva como puede. Pero claro, en tu caso, cuando tienes esa bajada emocional y tienes que enfrentarte a este tipo de situaciones, se te complica muchísimo más el tema, ¿no? Y voy a decir una cosa que yo sé que va a ser... lo que voy a decir va a decir la gente. Hay que ver las cosas que dice. Cuando yo estoy bajita emocionalmente, tengo dos especies de ataque. Es decir, estoy más sensible para los muertos y más sensible para los vivos. Es decir, soy diana para los muertos y para los vivos, porque hay vivos que cuanto peor te ves, más daños te hacen y más te atacan. ¿Vale? Entonces yo, cuando estoy mal emocionalmente, tengo muchísimo miedo, porque lo vuelvo a repetir, tengo ataques de los muertos, pero por desgracia también de los vivos. Claro. De personas vivas que le gustan hacer daño, claro, gratuitamente. Sí. Del entorno familiar, del entorno de trabajo. Pero cuando tú estás pasando un mal momento, parecen que hay personas que se recargan con tu dolor y tu... a nivel de amistad, a nivel de compañeros, a nivel de familia. De verdad, es duro decir esto, pero es que me he pasado muy malos momentos en mi vida y siempre me ha pasado lo mismo. Y ya, claro, son muchas. He pedido 5 familiares y a raíz de estar bajita por la muerte de mis familiares siempre he tenido ese... Entonces, mejor, las personas que me escuchen, cuanto menos transmitáis vuestro dolor, mejor. Porque están los vampiros energéticos. Totalmente. Que se alimentan del dolor de las personas. Cuanto peor te vean, peor te quieren ver. Y mis muertecitos, como yo le llamo, mis almas perdidas, ellos me atacan, pero no para hacerme daño, sino para que les ayude, ¿vale? Para que le manden mensajes a su familia. Lo que es muy curioso que siempre ellos lo primero que te dicen, di que estoy bien. Es lo primero que te dicen, dile que estoy bien. Es todas las almas perdidas que se han puesto en contacto conmigo, lo primero que te han dicho eso. Ellos lo que quieren saber, que quieren decir a su familia que están bien, que no sufran, que están bien. Cuando hemos hablado de lo del estado emocional, María, como tú has dicho, recibes ataques de ambas partes. Es curioso, ¿no? Porque, claro, digamos que una persona que no tiene estas capacidades, como tú has dicho, que se cuide, porque los vampiros energéticos te pueden atacar, pero solamente reciben ataques por una parte, digamos, de alguna forma. En ese momento, digamos, María, que como que bajas un poco los escudos, ¿no? Estás un poquito más baja, bajas un poquito los escudos y como que te atacan un poco más de ambas partes. Claro, me atacan un poco más porque yo, gracias a una vidente que es muy conocida en Jerez de la Frontera, ella es mayor, creo, no sé si tiene... No voy a decir la edad, pero tiene muchos años, ¿vale? Vale. No se vaya a molestar, Nelly. Nelly fui yo un día a pedirle ayuda, igual que a este medio.
Pero Nelly lo hizo con la baraja de carta española y con la evidencia, ¿vale? Y yo fui con mi marido allí y me dijo, ¿vienes acompañada? Digo, con mi marido. Dice, no, cariño, vienes con muchas almas pegadas a ti. Entonces esta señora vio que yo lo estaba pasando mal. Al año me mandó a llamar, estuvo 6 horas conmigo y me enseñó a bloquearlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando yo estoy fuerte, lo bloqueo, pero cuando estoy débil me entra por todas partes. Claro. No tengo esa capacidad de poder bloquear porque estoy muy bajita, estoy emocionalmente muy mal y ellos pues... Ellos ven... cuando yo digo la luz de las almas perdidas, no me lo vas a preguntar, pero me voy a adelantar. Yo el primer libro le puse Misiones y Mensajes del Más Allá, ¿no? Una editorial me lo quitó de las manos, ¿eh? Me lo quitó de las manos y lo publicó, pero yo cuando vi el contenido pues no me gustó. No me lo habían corregido, se había sacado, se vendieron todos los libros, se agotaron, yo no volví a firmar más, no saqué más. Y este segundo, casi el primero lo volqué en el segundo y ya lo hice pues, de mejor calidad, ¿no? Y La luz de las almas perdidas, yo cambié el título, le quité Visiones y Mensajes del Más Allá porque un día estaba yo pensando, Dios, ¿qué título le pondría a mi libro, ¿no? Y escucho una voz y me dice, La luz de las almas perdidas. Y digo, ¿por qué? Y nunca dicen frases tan largas, pero en esta ocasión me dijo, porque eso eres tú para nosotros. Fíjate. Es decir, el título me lo dio una persona fallecida. Y ya se va a quedar así. La luz de las almas perdidas 2, 3, 4, los libros que escriba. Los que vaya a sacar. Porque la verdad que yo creo que el título mejor para mí no existe, porque es verdad que yo soy una luz para las almas perdidas. Oye, muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Muy bonito eso. Y ayuda muchísimas, hay muchísimas familias. He ayudado a... Bueno, es increíble, de verdad, la de personas que he ayudado y eso es un don. Claro. Ya te iré diciendo lo que es una maldición. Vale. María, me comentas que algunas veces le tienes que preguntar e incluso has dicho, dime por favor que está aquí, como que sigues teniendo ese cierto terror, ¿no? O ese cierto temor. Cuando en la época de nuestra infancia es cuando generamos la mayoría de las heridas emocionales que arrastramos durante nuestra vida. Son ciertas heridas que mantenemos ahí y que también muchas veces repercute en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, y son heridas que realmente la mayoría de las personas deberían de mirar, como se dice, ¿no? Sentarse con tus sombras, hablar con ellas y decirle, oye, esto me hace daño, pero realmente es algo que tengo que enfrentar, ¿no? Porque quizás de chico o cuando yo era pequeño o pequeña no era algo que yo pude enfrentar en su momento y que estoy arrastrando ahora que soy adulto. Me has comentado antes que te generó ciertos traumas, ¿no? De pequeña, estas experiencias que vives. ¿Te repercute hasta hoy esos Me sigue repercutiendo porque yo he estado viviendo hasta que falleció mi hermano, que lo cuento ahí, que fue en el 2007, pensando que yo tenía esquizofrenia. Que lo vuelvo a repetir, siempre lo digo, un beso enorme para las personas que tienen enfermedades mentales, que gracias a Dios hoy en día con tratamiento pues lleva una vida normal, ¿no? Pero claro, mi madre la última vez que me llevó al médico fue con 12 años, un médico privado. Y yo ya estaba harta de medicamentos y de hospital y me callé, digo, ya se acabó. Y yo, claro, mi madre tenía la gastritis crónica duodenal, tenía que tomar pastillas, tenía que tomar sobre, tenía que ir continuamente al médico. Entonces, ¿quién me decía a mí o quién no me decía a mí que yo lo que estaba tomando era un tratamiento para la esquizofrenia, ¿no? Yo siempre he pensado que he sido una persona con una enfermedad mental. Me di cuenta, perdona, que no la tenía ahí cuando empezó mi don. Mi don, no, mi maldición, cuando me adelantó la muerte de mi hermano. Ahí me di cuenta ya que yo no tenía esquizofrenia. Claro. Que yo lo que veía, lo que sentía, lo que pasaba era real como la vida misma, que aquí se acabó ya mi duda a raíz de la muerte de mi hermano. Siempre hay una línea muy fina, ¿no, María?, entre la enfermedad mental y este tipo de dones. Muchas veces cuesta diferenciarlo, ¿no? O incluso en el apartado profesional, cuando hablamos de médicos, psicólogos, eso cuesta diferenciarlo y muchas veces no lo llegan a entender, ¿no? Incluso los profesionales, los médicos, ¿no? Yo es que nunca fui... A mí no me derivaron nunca ni a un psicólogo ni a un psiquiatra. Porque te veía que estabas bien. No, mi madre me llevó a un médico privado con 12 años, pero era un médico general, para ver si yo volvía a decir al médico lo mismo, y le dije lo mismo.
y viendo que los médicos estas cosas no lo creen. Pero, ¿sabes una cosa? Yo he hecho una sesión de mediunidad a un científico que no creía en esto, ¿vale? La hija le entró una enfermedad y habló conmigo y me dijo que él necesitaba creer en esto, que necesitaba creer en esto. Y yo le dije que yo no le podía convencer, ni le podía... que yo lo único que le podía decir que yo desde pequeña lo tenía. Falleció su hija y tuve una sesión con él. Funcionó al 100%. Otro médico, fui a su consulta, compró ese libro que está allí, se puso en contacto conmigo a través de él que había comprado ese libro, y fui a su consulta y me dijo que por favor que si yo me atrevía a hacer una sesión con él. Mi marido estaba en la sala de espera esperándome en la consulta. Es un médico dermatólogo y era una consulta privada, evidentemente, por eso se pudo permitir el lujo de hacer la sesión allí, no. Y le hice la sesión y funcionó, y ese hombre no sabía dónde meterse. Claro. Ese hombre se quitó una cadena de su madre que llevaba puesta, me la puso a mí y estaba blanco como la pared, de verdad. Yo le di dónde estaba enterrada, la planta que estaba enterrada, con quién estaba enterrada, que después apareció su padre. Bueno, fue algo increíble, de verdad. Quien quiera saber más, que compre el libro. Exactamente. Oye, María, ahora que me has comentado esto, ¿no? Me llamó uno que no creía en nada de esto, le hice una sesión porque me llamó y a partir de ahí pues empezó a creer. Pero estoy hablando de un científico ¿Sí? de Madrid. Fíjate. Que ha trabajado, bueno, ya más o menos sabéis para quién trabajan los científicos. Claro. Es decir, un tío bastante importante. Uh-huh. Evidentemente no me ha autorizado, no puedo dar su nombre, no puedo dar sus datos porque eso no se puede hacer. Uh-huh. Claro, no. La confidencialidad no está siempre ahí. Hay cosas que se entiende, uh-huh. ¿Vale? ¿Te han querido utilizar muchas veces, María, ya digamos, entornos cercanos o personas que a lo mejor te conocen un poco, como una especie, para que tú me entiendas, de circo, entre comillas, ¿no? Demuéstrame que esto es real, venga, vamos a hacer el espectáculo aquí, ¿no? ¿Te han querido utilizar muchas veces de esa forma? No. Siempre han ido con respeto y siempre han ido... No me ha pasado, porque como todas las personas que se han puesto en contacto conmigo a través de mis redes sociales, yo las he ayudado y han llegado a mi casa. Y recuerdo que vi una entrevista que hice yo en Onda Jerez cuando saqué mi segundo libro, y una señora me vio del puerto de Santa María y se puso en contacto a través de las redes sociales, y ella vino con su marido y le hice la sesión y bueno, es que se fueron, dice, es que esto es imposible, es que era tantos detalles. Entonces, las personas que vienen con la confianza de que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si es verdad o es mentira, y se han ido pues a alucinar, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo atender a todo el mundo. Claro. Es que no puedo. Claro. Pero eso de ponerme a prueba me pasó una vez que estábamos en un centro de vecinos de San Miguel, que de allí en Jerez de la Frontera, que estábamos haciendo mi marido y yo un curso de dibujo y de pintura. Era un pintor que dio un curso gratuito de verano y yo me apunté, ¿vale? Era un sitio horrible. Allí había enterrado niños, había muerto mujer de tuberculosis. Y claro, yo comencé bien las clases, pero cuando llevaba 2 semanas yo ya no podía más. Porque, María, digamos que se te aparece, que lo percibías, se te aparecía. Yo a las mujeres las veía en las camas y agonizando, horrible. Y le dije un día a mi marido, vámonos, y me fui, ¿no? Y me llamó el presidente de la asociación y me dijo, María, ¿por qué te fuiste? No, es que yo soy sensitiva, no sé qué, no sé cuánto, he visto esto, he visto lo otro. Y dice, ven para acá, siéntate ahí. Dice, yo más o menos sospechaba algo. Toma el diario de Jerez. Me dio el diario de Jerez y cuando abrí el artículo había hablado de todo lo que yo le había dicho a mi marido, y había dicho mentira. Él me llamó para ver qué me pasaba y le dije lo que me había pasado, ¿vale? Y a la semana por ahí me mandó a llamar y me puso el diario de Jerez que había salido ese día en la prensa, y había hablado de las mujeres con tuberculosis que habían muerto, que había niños enterrados, que había estado un hombre mayor por allí diciendo, yo estuve aquí de pequeño, a muchos niños lo enterraron en las paredes. He decidido, este hombre, todo lo que tú me contaste se ha publicado ahora. Y ha sido por un historiador, no ha sido por nadie. Es decir, era imposible de que lo supiera. Y entonces nos llamaron para una comida y eso, y nos iban a entregar el diploma. Y dijo, tú es que has estado, me da pena de que no te lleves el diploma. Y hay un señor
un señor mayor que aparece en ese libro, la historia, empezaron a contar allí cosas de que le habían pasado cosas paranormales a la gente. Yo estaba callada. Las personas que son como yo nos vamos chuleando de esto. Claro. La única que estaba callada era yo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban hablando uno, pues a mí me pasó esto, y un hombre, eso es mentira. Aquí estas cosas no, eso es mentira, yo no creo en esto, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Y a eso que miro para la izquierda me ve una señora mayor venir, muerta, muerta. Se va para este señor, le mete un porrazo en el codo, la mano se le dobla hasta la mitad del cuerpo y se le echa la bebida por encima. Es decir, es imposible que este hombre se hubiese derramado la bebida solo, eso, como si te dan un golpe y tu brazo se... Y yo lo miré y le digo, ¿queréis ahora? Y me dice, digo, porque la que te ha dado el golpe es tu mujer. Fíjate. ¿Y tú cómo sabes que mi mujer ha muerto? ¿Y tú cómo sabes que ese hombre cogió? Os lo digo de verdad, ¿eh? Se le puso la cara blanca, le digo, es una mujer bajita, lleva un camisón como con florecitas. Estaba en el hospital, pero no llevaba un camisón de hospital, llevaba uno así y te da un golpe ahora mismo porque dice que tienes que creer en esto. Ese hombre se le puso la cara blanca y se fue. Al poco tiempo contactamos y me autorizó para que contara el capítulo en el segundo libro y lo conté. Fíjate. Entonces por eso te digo que este hombre no me puso a prueba a mí, pero puso a otras personas y esa que estaba allí me dijo, te voy a defender. Claro, claro. Fíjate, y lo curioso. hizo, y lo hizo. En este caso vemos una reacción por parte del más allá, claro, para decirle, espabila, que estoy aquí. Claro, claro. Que querés ver. Que si tú me añoras y me echas de menos, mandamos señales. Pero si tú no crees, tú no tienes por qué creer a todo el mundo. Tú no tienes por qué creer en el TikTok el que se pone una bata blanca y te dice que es nutricionista. No tienes por qué creer, no me tienen por qué creer a mí. Pero creer las señales que recibí, que son muchas, que ellos están dando señales. Claro. Ellos dan muchísimas señales con las luces, sombras en el espejo que pasa, personas que no son sensitivas y ven como una sombra que pasa por aquí. Tú, pues parece que has visto algo. No parece que has visto, lo has visto. Lo has visto, has olido su colonia, el tabaco. Y la gente no quieren creer, no quieren ver, ¿sabes? Claro. Muchas veces también, María, a lo mejor será también por miedo, ¿no? A decir, yo prefiero no creer en esto, prefiero encerrarme en que no hay nada y ya está, ¿no? Es raro que una persona que haya tenido una pérdida tenga miedo de tener contacto con su familiar. Porque una cosa es que tú veas fallecido de sabrá Dios dónde, a que tú quieras tener un contacto directo con una persona tuya, tu mujer, un hijo, como le pasaba a esta señora. Yo no creo que estas personas tengan miedo de entrar en contacto con sus familiares fallecidos. Claro. Yo escucho a muchas personas decir cuánto daría yo por volver a hablar con esta persona y despedirme de ella, ¿no? Obviamente estoy teniendo una visión diferente de lo que, pues claro, me lo estás contando desde tu perspectiva, desde lo que es, ¿no? Desde lo que ocurre, y la verdad es que se ve muy diferente todo esto, ¿no? María, quería preguntarte, sin que se me olvide, también sobre tu vida, sobre tus inicios. ¿Cómo fue la etapa de la adolescencia a pasando ya un poco más a la adultez? Porque, claro, los niños por lo general se suele decir que tienen todavía como ese velo intacto, ¿no? Como que digamos que sí ven algunas cosas, incluso algunos niños, porque no están infectados de ninguna limitación todavía, ¿no? Cuando ya empezamos a crecer, que llegamos a la etapa de la adolescencia, que también somos un batiburrillo, ¿no? de hormonas, que también incluso se llega a ver manifestaciones con ese tipo de energía. Y ya pasamos un poco a la edad más adulta, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa para ti, de la adolescencia a la etapa adulta? En mi adolescencia tuve ahí un paro en mi adolescencia porque me quedé embarazada con 15 años. Tuve que estar muy pendiente de mi niño. Seguía viendo cosas, evidentemente, pero como que mi niño me tuvo entretenida durante mi adolescencia. Digamos que cerraste un poquito más, ¿no? No es que lo cerrara, yo lo seguía teniendo. Pero ten en cuenta que yo tenía a mi niño, ya tenía algo bonito en mi vida, ¿no? Por lo que yo luchaba, por lo que yo me marqué muchos objetivos, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, que la adolescencia ya se te empieza a abrir un poco más. Pero cuando realmente a mí se me desarrolló esto ya de una manera increíble, fue cuando murió mi hermano en el año 2007. Ahí fue cuando ya, porque en mi adolescencia, eso sí, ya te digo, me quedé embarazada con 15 años, tuve a mi niño.
Y yo rezaba porque mi hijo no sacara esto. Yo rezaba a todos los santos Fíjate. del cielo para que mi hijo no heredara esto. Y gracias a Dios por la pinta que tiene, Eso te iba a preguntar, ¿lo ha mi heredado? hijo y mi hija como que no son como yo. Vale. Y mis nietos no lo sé, ¿no? Todavía los tengo también, ¿eh? ¿Mm? Pero no sé todavía si lo tienen o no lo tienen. ¿Tú quieres que no lo tenga? Yo quiero que no lo tenga. Pero bueno, yo tengo un compañero de radio que es José Guillén, que es vidente y tarotista, muy conocido allí en Jerez, no es de Sevilla, me está trabajando la televisión Madrid y todo en sus programas de cartas. Y él lo vivió de otra manera que yo. ¿Pero por qué? Porque en su casa ya había personas que se habían dedicado al esoterismo. Entonces, a ti, tarotista, pero ten en cuenta que en mi casa nadie se había dedicado a eso. Claro. Claro. Entonces yo lo vivía de otra manera. Por eso te digo que es verdad que en la adolescencia mi niño como que me tuvo entretenida un tiempo, ¿vale? Pero ya cuando fui creciendo ya fue horrible porque ya vinieron las premoniciones futuras. Claro, has comentado un par de veces el caso de tu hermano, ¿no? Que pudiste, digamos, ver de forma anticipada que iba a fallecer. Sí, ¿me puedes contar un poco cómo fue la...? Sí, eso fue en el 2007, no se me olvidará en la vida, fue el 14 de enero, de madrugada. Fue un sueño horrible que viene en el segundo libro, eso fue horrible, yo no se lo deseo a nadie, a nadie. Desde ese día me da miedo dormirme, me da miedo ¿Sí? que llegue la noche. ¿Te da miedo la noche y dormirte desde esa...? Mi marido te puede decir que yo cada 2 horas me estoy despertando. Fíjate. Me da mucho miedo que dormirme, me da mucho miedo. Me acosté y tuve un sueño. Yo tenía en esos momentos 6 hermanos varones, pero yo siempre iba a hablar de mis 5 hermanos mayores, ¿vale? Los pequeños no, porque no conocen mucho esta historia, porque eran más pequeños que yo y no han vivido lo que yo viví. Yo hablo de mis 5 hermanos mayores, ¿no? Entonces, esa figura que yo vi en el sueño era uno de ellos 5, porque estaba de espaldas, no lo pude reconocer, pero además me desperté, me fui al baño, me eché agua en la cara, me volví a acostar, me veía como en una cueva y de pronto vi a este familiar envuelto en bichos. ¿Envuelto en bicho? Sé qué bichos son, pero no lo quiero decir porque no podemos meterle miedo a la gente, ¿vale? Vale. Entonces yo cuando sueño con ese insecto me da mucho pánico, ¿vale? Yo veía a este familiar envuelto y me salpicaban los bichos a mí. Y yo me volví a levantar y empecé a llorar. Yo dije, esto es algo nuevo en mí, pero algo malo va a pasar, ¿no? Me volví a dormir y mi marido ni se despertó porque yo lloraba, pero en plan silencioso, ¿no? Con las lágrimas. Y a eso que me senté en la cama. Yo tengo un espejo enfrente. Ya de frente lo he quitado, lo he puesto a la derecha. Ya si quieres luego te explico porque tengo que tener un espejo en mi casa, en mi habitación, ¿vale? Vale. Y miré para enfrente. Y el espejo se hizo un camino largo donde un hombre vestido de negro se iba y se marchaba y se despedía de mí. Entonces yo me puse a llorar y dije yo, uno de los 5 se va a morir. Pero no lo pude ver bien físicamente, es que mis hermanos se parecen muchísimo, menos uno, es que se parecen todos. Y por la mañana me levanté y dije, pues hasta las 12 no lo voy a contar, no me voy a levantar hasta las 12. Yo bajé y fue la primera vez que hablé con mi marido de esto. Yo en otra ocasión sí le dije, despídete de tu padre porque no lo vas a ver más. Pero él dijo, oh, qué casualidad, ¿no? Ahí le dije eso, ¿no? Pero en esta ocasión no, esta ocasión le dije a él. Se acercó conmigo y mi hija, que ya era mayorcito, y le dije, yo no salgo hoy, era un domingo, 14 de enero. Digo, yo no salgo. ¿Por qué? Porque un hermano mío se va a morir. Tú estás loca. Otra vez la misma palabra Claro. que me habían sentenciado de que era pequeña. Es que eso, no sabe la gente el daño que hace Sí. cuando te dices que estás loca. Porque yo me he llevado hasta X años pensando que estaba loca, ¿vale? Vamos a salir, no salgo porque se va a morir. Uno de los 5 se va a morir. A eso que se pone mi hijo delante mía y le digo, ¡fuah! Digo, menos mal que te tengo delante, sé que está bien y no eres tú. Porque es que mi hijo es muy parecido a mis hermanos. Mi hijo es muy parecido a este hermano que yo había visto, bueno, que no sabía que era él, ¿no? El que iba a morir. Y yo no quería salir. A las 5 y pico de la tarde suena el teléfono y lo cogí mi hija. Creo que mi hija tenía, si no recuerdo mal, no me recuerdo si era 10 o 12 años, no me acuerdo, ¿vale? Y mamá corre, que un familiar tuyo se ha muerto, que es la abuela. Yo cogí el teléfono y mi madre, ¿quién? Imaginar una madre que ha perdido un hijo. Claro. Es que con 45 años que tiene mi hermana, mi madre una voz, no lo olvidaré en la vida. La pobre mía se ha ido hace 2 meses y ha enterrado a 3 de sus hijos.
Y claro, y digo, ¿pero quién? Pero es que ella, cuando me dijo el nombre, yo me caí al suelo en redondo y me desmayé. Yo nunca me había desmayado en mi vida. Cuando mi marido me cogió el brazo y me levantó, que está ahí enfrente, y lo miré y le dije, aquí está la loca. Ahí empezó mi maldición. Ahí empezó mi maldición ya cuando fuimos todos a casa, a ver a mi madre destrozada. Mi hermana había muerto en Granada, había muerto allí con un amigo, le fue de un infarto fulminante, que a raíz de otro hermano nos dimos cuenta que era una enfermedad genética, pero no lo sabíamos. Es decir, mi hermano no tenía cáncer, mi hermano no tenía ninguna enfermedad de morirse de un día para otro. Mi hermano murió de una enfermedad súbita, de una enfermedad genética del corazón, que descubrimos con un segundo hermano, ¿no? Cuando íbamos camino de Granada con mi marido y con mi otro hermano, le dije, ha muerto vestido de negro. Y mi hermano era una persona que le gustaba melenita. Somos medio gitanos. No somos gitanos en decir, vamos por la calle, oye, que somos gitanos, no, pero se nos nota. Y mi hermano tenía su melenita y yo ahí no se la vi. Y le digo a mi hermano, se ha cortado el pelo, iba vestido de negro. Cuando fuimos a reconocer el cadáver, que esa historia la cuento ahí, esa es tremenda, y ya te digo, hay gente que me la ha leído y me han parado por la calle y dice que han llorado, ¿no?, con esa historia. Nos entregaron la ropa, yo cogí la ropa y le dije a mi hermano, mira, un chándal negro, y ese mismo día se había cortado el pelo. Fíjate. Es decir, mi hermano, no sé cómo, no sé de qué forma, la noche anterior a morir, vino a despedirse de mí con la ropa que iba a morir y con el pelo cortado, cosa que supuestamente o él se había cortado el pelo anterior, el día anterior, o se le había cortado el mismo día. Pero es que la camiseta la tenía llena de pelo ese día todavía. Es decir, que para mí, que ese mismo día fue cuando se cortó el pelo. Y el único que le dijo al amigo, tengo fatiga, voy al baño, ¡pum!, muerto. Fíjate. Ahí ya no dio tiempo a más. Ahí empezó mi maldición. Claro. Es curioso, ¿no? La historia es totalmente impresionante. Como te digo, también muchas veces parece, hasta, como siempre se dice, la realidad supera a la ficción, ¿no? Y claro, dices, ahí comienza mi maldición. Ya nos has estado contando que de pequeña lo pasaste mal, de que huías de este tipo de visiones, de tu don, ¿no?, podríamos decir, y que eso ahora se convierte en una maldición. Explícanos. ¿Por qué? Porque ya hasta ese momento yo no había perdido ningún familiar cercano. Entonces ahí descubrí que yo me adelantaba también a las visiones futuras. Yo conté, en esos entonces estudiaba mayor, ¿no? Porque como he dicho, me quedé embarazada con 15 años, la carrera la hice mayor, la segunda me queda poco para terminarla, pero la he dejado ahí parada. Porque otra cosa que te digo, estudio mucho porque yo quería tener la mente ocupada. Para por la noche, cuando me vaya a dormir, pensar que tengo un examen, que tengo que estudiar, que el artículo, que tal. Entonces, mi fatiga de estudiar no es para decir yo tengo un título. El título me da igual. Hay gente que no tiene título y son muy valiosas en esta vida. Un título no te hace más importante que a otra, ¿vale? Yo soy la misma persona antes de tener el título como después. A mí los títulos me da igual. Claro. Yo no te voy a mirar a ti diferente porque tú tengas un título. Pero es verdad, como me dijo José Manuel García Bautista, pero algún día tendrás que dejar de estudiar. Entonces yo me acostaba, el examen, esto, lo otro, y entonces estaba ocupada, ¿no? Pero ya te digo que conté en la universidad, conté en Puerta a lo Desconocido, conté mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya una vez que yo cuento mi secreto, que a veces me arrepiento de haberlo contado, que lo conté, que ya luego si quieres te cuento por qué conté mi secreto, ¿no? Pues yo como que ya dije, ahora se van a enterar la gente de quién soy yo. Entonces dije en la universidad, va a haber como un atentado, va a haber un accidente, va a haber algo en un centro de una ciudad. Veo una acera bastante grande, muertos a la derecha, muertos a la izquierda, muchos trastos, no sé si un accidente, no sé si veo 2 niños que desaparecen. Lo dije en la universidad, lo dije en Puerta a lo Desconocido a mis compañeros de la radio, lo dije en mi trabajo, se lo dije a un arquitecto municipal de mi trabajo. Y creo que no había pasado ni un mes. Pone la noticia y me llaman corriendo por la televisión. El atentado de la Rambla de Barcelona. Fíjate. ¿Por qué es una maldición esto? ¿Por qué me enseñan lo que va a ocurrir y no me dicen dónde va a ocurrir para yo poder evitarlo? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Pero, María... ¿De qué me sirve a mí tener esto? De que yo me vengan a decirme cómo me ha pasado con mi padre, cómo me ha pasado con mi otro hermano, con mi amiga, con mi vecina.
¿para qué quiero yo tener esto si yo no puedo? Es decir, yo sabía que iba a morir mi padre 2 o 3 meses antes, o 2 meses antes, no lo recuerdo, ahí viene en el libro. ¿Para qué quiero saber yo que mi padre va a morir si no lo puedo evitar? Y durante esos 2 meses tengo yo que estar mirando a mi padre a la cara. Claro. Además, me lo preguntó, ¿eh? ¿A que tú has visto que yo iba a morir? Y yo le miré y dije, no, a mi padre me conocía mejor que nadie. Si mi padre y yo éramos uña y carne, yo no he querido más nadie en mi vida que a mis hijos y a mi padre y a mis nietos y a mi marido, por supuesto, ¿no? Y a mi madre. Pero es que mi padre, eso era para mí lo más grande. Y él me lo preguntó y yo le dije, no, con la cabeza agachada. Y él me miró y me dijo que no. ¿Tú sabes lo duro que es ver tú durante un mes, durante 2 meses, o ver a mi hermano, a mi otro hermano, y mirarlo y decirle, Dios mío, si es que se está haciendo esto, se está haciendo aquello, pero es que va a morir? Claro. ¿Tú sabes lo duro que es eso? Claro. Es una maldición para mí. Que, oye, que me escriben en el Facebook, que me escriben en mi blog, que a mí me gustaría tenerlo. Y yo se lo digo, ¿seguro que queréis tenerlo? ¿Seguro que queréis tener esto? Yo los regalo. Yo creo que, como yo te eso digo, no lo quiero. son personas que no conocen realmente lo que se vive con eso, ¿no? A mí que no me diga una persona que es feliz teniendo esto, sabiendo que tu padre va a morir, que tu hermano va a morir, que tu hermano va a morir, que tu amiga va a morir, que tu vecina va a morir, que voy al trabajo y veo a un compañero y digo, ¡buah! A este le va a pasar algo y el cuñado y el suegro a la semana a morir. Vamos a ver, Claro, ¿quién es feliz con que- eso? claro, Que me lo claro. diga a mí cualquiera. Pues para mí eso es una maldición. Hay un seguidor mío de México, que pobrecito mío, que tú sabes cómo son los mexicanos con estos temas. Sí, sí. Que no diga que es una maldición, que me duele que lo diga, porque esas cosas vienen de Dios. Y yo le digo, cariño, de verdad, Vive tú con esto, ¿no? A ver cómo... vive tú con esto. Pero en España maldición es una pesadilla, es vivir con una pesadilla, ¿sabes? Entonces, esto para mí va a ser siempre una maldición. Claro. Esta parte sí. De hecho, como tú bien dices, María, son cosas que no puedes evitar porque es el No puedes destino. evitar. Tú no puedes decir, oye, ten cuidado. No, tiene que ocurrir de alguna forma y no puedes hacer nada para evitarlo. ¿Por qué me da miedo que llegue la noche? ¿Por qué me da miedo de acostarme por la noche? Porque es únicamente donde yo no puedo bloquear lo que tengo. Es decir, Nelly me ayudó a bloquear, que cuando estoy emocionalmente bajita me cuesta trabajo, ¿vale? Porque es una cosa que hace con la mente y es algo bastante duro, ¿vale? Por la noche es cuando vienen y me dan mensajes y me hablan y se aprovechan de mí cuando estoy durmiendo. Claro. Es en un momento donde yo esto no lo puedo bloquear y me da miedo. Yo cuando voy a dormir me digo, Dios mío, y yo rezo, pero Tú fíjate lo que es, ¿no? También todas las noches tener que estar también, como tú dices, sin poder dormir bien, es que eso también es... no me viene todas las noches, pero te puedo decir que una noche sí, 2 no, una noche sí, 2 no, a veces 5 noches sí, 2 no. Depende, ¿no? Depende un poco cómo... Y todavía no has aprendido a cerrarlo, ¿no? María Eso no sabe eso sabe sé yo, cerrarlo. eso no sé yo bloquearlo. También hablé al trabajar hasta en la radio en Puerto de los Desconocidos. Evidentemente han entrado mucha gente, Paloma Navarrete, psicóloga y vidente, ¿no? Entró Ricardo Bruno, no sé si te suena, que tenía un programa en el Canal Sur, que hipnotizaba a la gente. Este hombre entró en el programa, ¿no? Y mediante hipnosis hace que gente se quiten de fumar, gente que se quite. Y yo le pregunté en el programa en directo, ¿me lo puedes quitar a mí? Entonces dijo que esto era, era bastante, creo recordar que dijo que esto era bastante peligroso. Porque una cosa es que te haga un tratamiento o algo para dejar de fumar y otra cosa es que te quites algo que tú traes en tu cuerpo, que eso es una cosa que es que lo traigo, es que eso está conmigo y es como mi corazón, como mis pulmones, ¿no? Si me quitan mi corazón me muero, ¿no? Claro. Pues yo supongo que eso será una especie de algo que va conmigo y eso es muy difícil que me lo quiten. Y fíjate que han pasado los años y sigues todavía de alguna forma, no te digo como la niña de 5 años, pero muy, muy parecida en cuanto al miedo, ¿no? Obviamente has ido creciendo, has ido madurando, has ido viendo esto de otra forma con tus experiencias, pero es cierto que esa niña de 5 años sigue dentro tuya de Esa alguna niña de forma. 5 años sigue gritando, tengo miedo. Yo hace una semana y pico ahí estaba yo en mi casa, en la planta de arriba, y estoy arriba tan tranquila y escucho una voz abajo que me dice, Pili, que yo estoy aquí. Y digo, sí, yo sé que estás aquí. ¿Sabes? Era o mi padre o mi hermano, los dos tienen la voz muy parecida. Pili, que yo estoy aquí. Pero vamos a ver, que aunque sea mi padre y mi hermano, que yo en ese momento paso miedo. Claro.
¿vale? Porque está ahí y ha fallecido y ya no tiene que estar aquí, ¿vale? Pero de vez en cuando, Pili, que estoy aquí como diciendo, estás pasando por algo, por lo de a mi madre, ¿no? Que falleció y eso, pero que sepas que estamos aquí, que estoy aquí contigo. Pero yo también soy una persona, aunque tú me veas hablar aquí muchísimo, soy una persona tímida. Yo le tengo que agradecer esto a Juan Antonio Ortegón, que me entrevistó, y a raíz de entrevistarme, él es el que me ha enseñado a estar en la radio, a estar en televisión, y es el que me ha enseñado a abrirme, ¿vale? Porque yo soy una persona que me aíslo, soy una persona que a lo mejor hoy tú la ves sonriendo y al momento lleva una semana que la ves triste. Entonces, es muy difícil. Esto nadie me puede comprender, nadie, ni mi familia ni nadie, porque la que lleva estos zapatos soy yo. Exacto. Entonces a mí nadie me puede comprender. Yo a lo mejor estoy con mi marido, estoy cenando y a lo mejor miro para el frente, como una vez le dije, mira ese hombre, ¿lo ves ahí? Y me digo, sí. Digo, pues le queda una semana de vida como mucho, ¿vale? Sí, y mira, está con sus hijos, está con sus nietos, una semana le queda de vida. Y él me dice, ¿tú cómo lo sabes? Porque veo una sombra negra al lado de él, que si no se va, él se va a llevar a alguien cercano. Pero en este caso me di cuenta que era él, ¿no? Entonces, vivir con esto es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Es verdad, yo puedo bloquear que una persona fallecida me hable, pero yo no puedo bloquear que un vivo que esté ahí, yo le estoy viendo una sombra al lado, que sé que se va a morir, ¿vale? Claro. María, te quiero preguntar sobre tus hijos, pero que no se me olvide porque tengo curiosidad por lo que me ha dicho del espejo. ¿Qué es lo que el espejo, te explico, ¿vale? Antes de que se me vaya. Las personas, hombre, yo tengo muchos espejos en mi casa, ¿no? Que tengan cuidado, porque es verdad que los espejos son puertas, ¿vale? Se suele decir, es que los espejos son puertas y hay gente que no lo cree. Yo también lo dudaba, ¿vale? Pero es verdad que cualquier cosa de cristal, ya no te hablo de un espejo, cualquier cosa que tenga un reflejo es una puerta, ¿no? Y yo lo tenía enfrente y vi a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no tengo espejo en mi habitación y yo estoy en la cama, se me ponen frente en los pies. Eso es horrible, 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 horrible. Ve tú, porque a veces o estás dormido, pero otras veces no estás dormido, estás viendo la televisión, va a apagar la televisión, ¡bum! Y lo ve frente a los pies de tu cama, ¿no? Otro día abrí los ojos y vi a mi abuela paralelo encima mía con esta distancia. Eso fue terrible. ¿Flotando? Terrible, terrible. Eso fue terrible. Y es verdad que cuando tengo los espejos, como que es como si se quedaran dentro del espejo, ¿vale? Entonces yo tengo un espejo en mi cuarto y ellos, pues en vez de ponerse enfrente de los pies, como que se quedan en el espejo. Como si los atrapara. No sé cómo explicarlo. Sí. Pero un día vi como una señora salió del espejo y se volvió a meter en el espejo. Cuidadito con los espejos, ¿eh? Yo recuerdo cuando iba con mi marido, que yo creo que él todavía no, yo le conté a él lo que me pasaba a raíz de la muerte de mi hermano. Yo a veces tapaba espejos, tapaba cuadros, iba a casa de amigos y me quedaba a dormir. Un día entró una amiga mía y cuando entró a la habitación vio que yo había tapado todos los espejos y que no te voy a preguntar, pero bueno, ya lo hablaremos. Digo, ya lo hablaremos. Y él veía que yo tapaba los espejos y decía, jolín, ¿qué pasa? Pero es verdad que los tapaba porque veía gente dentro de los espejos, ¿no? Yo ahora no lo tengo destapado, lo tengo en la habitación y yo creo que es como que me protege, como que... Prefieres que estén ahí dentro, ¿no? De alguna forma. Pero a veces también se ponen. Es que yo creo que los espíritus y las almas son como las personas. Algunos tienen más capacidad y otras menos capacidad, ¿sabes? Pero hay algunos que es que vienen y van y... Claro. No lo sé. Yo es que no... Yo lo vuelvo a decir. Yo no sé qué es. Yo no sé lo que tengo. Yo no lo puedo definir. No es lógico. No es racional. No se puede buscar en los libros. Hay cosas escritas, pero la ciencia ahora mismo se está estudiando, ¿no? Hay un médico que ahora de mayor está hablando de este tema, de mayor. Seguro que de joven, cuando estaba con la carrera, empezar o trabajando, seguro que no lo hubiese contado. Lo está contando ahora, ¿por qué? Porque ya sus colegas médicos no lo van... Y yo me quito el sombrero por este hombre, ¿eh? Que yo creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Ole por él. No es que él sea sensitivo, pero está contando historias que le contaba a sus pacientes. Claro. ¿Vale? El que me decía a mí antes que yo tenía anemia. Fíjate, y ahora este hombre cambio, ¿no? Este hombre con una cierta edad está contando que estaba operando a uno que venía de un accidente y estaba contando lo que estaba pasando en el quirófano de al lado.
Y la persona cómo se llamaba, quién lo estaba operando y los familiares. Es decir, pero lo ha escrito de mayor, lo está contando de mayor, que muy bien por él. Pero los médicos jóvenes que tienen sus carreras o que han comenzado o le quedan muchos años, yo te aseguro a ti que pocos lo cuentan, ¿eh? Claro. Y son los que más cosas ven. En los hospitales es donde más cosas paranormales hay. En los cementerios yo no veía nada hasta que me hicieron el Reiki, que un señor me lo regaló porque decía que me iba a ayudar a canalizar estas energías. Peor. Te puso peor. Porque siempre se ha dicho un poco, María, que en los hospitales sí, porque es donde hay más fallecimientos, Peor. pero que en los cementerios supuestamente no hay Peor, tanto... peor, porque yo fui con mi marido al cementerio a la tumba de mi padre y una voz, ayúdame, y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame. Y yo le dije a él, ya él me vio paralizado, ¿qué te pasa? Digo, porque hay uno aquí que no lo veo, pero me está diciendo que le ayude, que le ayude. Él alucinó ese día. Venga, pues ayúdalo. Y yo iba hablando bien fuerte, y yo delante de él, voy a hablar para que tú lo veas. Me decía, sigue, ¿qué te está diciendo que siga? A la derecha, ¿qué te dice? Me dice a la derecha. Y yo hablando fuerte para que mi marido me escuchase. ¿Que siga recto? Sí, me dice que siga recto. Y ahora que no sé qué. Yo no sé dónde me llevó en el cementerio de Jerez, que es grande. Y me dijo, dobla la esquina y vas a encontrar la tumba de un niño. Cuando yo doblé la esquina y me encontré la tumba de un niño, que no era una tumba normal, era un hoyo. Pero no era el hoyo que yo estaba acostumbrada en el cementerio de Jerez. Este hoyo era de un niño que había nacido, además, da la curiosidad que era el mismo año que mi hijo, en el 86, ¿vale? Y cuando yo vi el padre que me decía que había fallecido y que quería encontrar a su hijo, me dio su nombre, me dio el de la madre, lo puse en mi Facebook, incluso la madre para localizarla, que él me decía que seguía viva, pero no pude entrar en contacto. Si viera cuando yo salí de ahí, me agarré a mi marido llorando y llorando y llorando y llorando, esto es duro, ¿eh? Claro. Es que era un Me padre imagino. que había muerto y quería encontrarse con su hijo. Al final se encontró, porque yo hice que se encontrara. Fíjate. Ahora que has nombrado varias veces a tu marido, y me gustaría preguntarte cómo lleva tu familia, tus hijos y tu marido, que tú tengas este tipo de experiencia, que tú tengas este don. Ellos se enteraron en el 2007 cuando falleció mi hermano. Porque, perdona María, porque me has comentado antes que no se lo habías contado a tu marido hasta que llegó un tiempo, que eso también es curioso, ¿no? De ocultarle... Muchos años. Pero Entonces, ¿te puedo preguntar por qué no se lo quisiste? pues yo estaba hasta las narices que me llamaran loca. Que yo ya estaba hasta las narices. Es que yo, desde los 12 hasta los 19 años callé y no dije más en mi casa que había visto nada. Y ya a los 19 años otra vez ya hablé con mi familia y dije, a mí me sigue pasando esto, ¿eh? Y ahora no tengo 12 años, ni tengo 5, Claro. ni tengo 13. Ya no me vas a llamar más al médico ni me van a poner más inyecciones. A mí me sigue pasando esto y con 19 años dije, y quiero que lo sepáis. Ni mi marido ni mis niños lo sabían. Entonces, a raíz de que falleció mi hermano, como que ya las energías como que se movían mucho más. Ya te digo, se me abrió ya algo que... Es que cada vez iba más. Y es verdad que una vez estaba en el cuarto de baño, me estaba bañando y se me metió un alma fallecida en el baño y yo empecé a llorar y a gritar y chillar y a gritar. Mi marido y mi hijo subieron corriendo para arriba. Yo me metí detrás de la puerta para que mi hijo no me viera desnuda y mi hijo ya, no puedo más, mamá, esto es horrible lo que tú tienes que pasar, porque ya es que era horrible, eran gritos, era llanto. Lo pasó muy mal, ¿eh? Muy mal, de verdad. Y ellos pues... Poco a poco, pues la cosa... yo ya soy adulta, ¿no? Intento muchas veces no gritar, llorar o callarme, no contar, porque yo no quiero hacer sufrir a mi familia. Yo a mi marido le he contado muchísimas cosas que han ocurrido, ¿no? Pero ya me callo. Se lo cuento a una amiga mía, que es la que sale en la portada esa conmigo en el libro, María José Castillo, que ella es mi hombro, y a ella se lo cuento todo. Y ella es mi hombrito y otra persona que es mi hombre, que es Manolo Collado, que era mi director arquitecto municipal del Ayuntamiento de Jerez. Ahora está jubilado. Y a raíz de... Gracias a él, o desgracia, están mis libros en la calle. Fíjate. Se me escapó un mensaje de su madre hacia él. Y a raíz de eso le tuve que contar lo que tengo. Me regaló un libro llamado Señales del otro lado de la vida. Léetelo y si quieres saca tu secreto a raíz de leer este libro, lo saca. Me leí el libro y digo, voy a sacar mi secreto. Gracias a Manolo Collado también por un mensaje que le di. Era una cosa entre dos personas, que solo lo sabían dos personas, y cuando se lo dije a él, ella estaba muerta y él nunca lo había contado.
Si él no me lo había contado, me lo había contado una Claro. que era su madre, ¿no? Entonces él por eso siempre me creyó. Entonces yo y a mi marido le cuento pocas cosas, a mis hijos nada. A mi amiga María José Castillo la tengo bombardeada todos los días. Pero la tía lo lleva bien, lo lleva muy bien. María, de los casos que has tenido, pues claro, me cuentas cosas que las cuentas con mucha naturalidad, porque claro, es tu día a día, forma parte de tu ser, pero que son cosas realmente aterradoras. Como tú bien dices, fíjate tú misma te sigues asustando y sigues pasándolo bastante mal, ¿no? Fíjate que se te mete un espíritu en el baño y lo veas allí, pues me imagino lo que tiene que ser, ¿no? Pero quiero... Ellos normalmente ese día fue muy raro, ¿eh? Porque yo normalmente en el baño escucho voces, ¿vale? Escucho voces. Pero no es un lugar donde... Es que era un hombre. Además, yo creo que ni me vio ni cómo estaba. Él estaba desesperado, vio la luz y fue hacia mí, pero él en realidad como que... Pero normalmente hay zonas que no los veo. Pero ese día no sé por qué pasó, pero ese hombre se veía muy desesperado, sí. Te quiero preguntar, para ir ya finalizando con este podcast, una pregunta que me ha surgido una vez que has hablado de los espejos, ¿vale? Has dicho, cuidado con los espejos. ¿Tú podrías decirme qué tipo de prácticas, qué tipo de lo que sea tendría que tener las personas que nos estén escuchando ahora, algún tipo de precaución? Porque pueden, aparte de los espejos, algo que tú sepas también que puede atraer algo. Que no dejen jugar a los niños frente de los espejos. Esa es una cuestión importante, ¿vale? Porque no sé por qué, pero es una puerta a otra dimensión. Cuando el niño está mirando tanto tiempo en el espejo, no es normal. Algo le está llamando, ¿vale? No se está mirando él como muchas veces creen que el niño es que se está mirando. No. Los niños pequeños ven cosas y luego se les quita. A mí, por desgracia, no se me quitó, pero normalmente a todos los niños. Entonces, por ejemplo, es algo muy importante de el palo de santo, la ruda. A veces hay gente que dicen ruda y otros arruda, porque fui a comprar uno y ponía arruda y otro ruda, entonces no sé cómo llamarle. Entonces, una vez al mes no tienen por qué ni llamar a nadie. Tú mismo puedes hacer tu limpieza. Si compras cosas de mercadillo, hacerle limpieza con palo de santo. Claro. Hay cositas que te limpian. Otra cosa que limpia y es muy barato, que es un cubo de agua con vinagre, limpia de dentro hacia afuera, la tira a una alcantarilla. Son limpiezas porque hay cosas que se compran que están impregnadas de... Claro. Hay cosas que son muy positivas que tú dices, jolín, qué positiva, pero hay otra que viene con cargas muy negativas, como vivienda. Claro. Yo hay casas que me meto que digo, yo aquí estaría 4 horas, y hay casas que entro y salgo como un cohete. Claro. ¿Sabes? Eso también es una cosa que no solamente percibe o ves esta presencia, ¿no? Sino también notas la energía de los lugares, ¿no? Además, los espejos, yo le diría a cualquier persona de aquí que un día se duche, desnuda totalmente y se vaya a un espejo de cuerpo entero. Que se vaya acercando poco a poco y que se mire fijamente. Yo te aseguro no está más de un minuto mirándose. Incomoda, es cierto que incomoda mirarte en el espejo mucho tiempo. Mírate mucho tiempo. ¿Y yo te aseguro por qué? que no. ¿Por qué, María, crees que porque es? Eso te lleva a otra. Eso te lleva a otra. No sé cómo explicarlo, a otra dimensión, es una energía que a mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo me miro 20 segundos en el espejo para decir, me queda bien o me queda mal, ya está. Pero yo ahí mirarme, como que no. Que alguien haga la prueba. Yo esa prueba la he hecho, ¿vale? Y yo he durado muy poco. Te da... Pero mirándote a la cara, ¿eh? Claro, sí, no mirándote a los ojos mirándote tú a los mismo. Ojos. Exactamente. Y yo te aseguro que no dura más de un minuto. Fíjate. Bueno, quien quiera hacer el experimento lo puede que probar, no le va a pero pasar nada, ¿eh? Es cierto. No le va a pasar nada. Va a descubrir que ahí hay otro mundo que desconocemos. O igual no, yo qué sé. Normalmente yo creo que... Yo diría que a un 90% le va a salir que sí. sí, no, aunque no sea sensitivo. Pero es cierto que incomoda, es cierto que yo lo he probado algunas veces, incomoda mirarte en el espejo. Sí, ¿no? pero bañado, desnudo y mirarte
Y despacito andando hacia el espejo y mirándote de frente. Yo te aseguro que dura muy poco. Que dura poco. Bueno, pues lo probaremos. María, ¿sabes qué pasa? Que tengo muchísimas preguntas que hacerte. Perdona, Muchísimas. Se ha quedado corta la Exactamente. entrevista. Pero bueno, sí es cierto que te quiero hacer un par de preguntas que no quiero que se me vayan antes de que por supuesto, me encantaría volver a tenerte por aquí en otra ocasión más adelante. Cuando tú quieras. Quiero que me cuentes algún caso, el que tú quieras contarme, el que para ti haya sido el más fuerte, hablando de algo negativo, de algún bajo astral, de algún algo negativo que tú dijeras, con este caso lo pasé muy mal, porque tuve contacto directo con algún tipo de entidad que no era demasiado buena y lo pasé demasiado mal. ¿Pero que creíamos que no era demasiado buena y luego era buena? ¿O que no era demasiado buena y terminó no siendo buena? De las dos formas. La que tú recuerdes que más mal tú lo pasaras por ese motivo. Hombre, es que son tantas. Hombre, yo con Rocío, que está aquí sentada, que es de San Lucas de Barrameda, he tenido una experiencia, pero ha sido un final muy bonito y muy feliz, ¿no? ¿Has tenido un caso aquí en San Lucas? En San Lucas, sí. Yo, como he dicho antes, que le estoy dando una publicidad increíble a Puerto a los Desconocidos, que no pueden escuchar. Sí, y además se puede escuchar en toda Andalucía, porque estamos en RTV Andalucía. Ah, bien. MTRA, no sé qué de Andalucía se llama. Sí. Nos escuchan en toda Andalucía. Bien, muy bien. Entonces, su marido, por lo visto, me escuchaba desde hace 2 años, bueno, a mí no, al equipo, ¿vale? Aunque ella dice que me escuchaba a mí, pero bueno, somos un equipo, ¿vale? Sí. Y llevaba 2 años escuchándome y ella sentía algo en su casa en San Lucas y su marido le dijo que me escribiese, ¿vale? Ella me escribió y yo le contesté, pero desde que me escribió hasta que fui a su casa, no sé si pasó 1 año y pico, 2 años, no sé qué decirte, ¿vale? Porque me pasaron muchas cosas. Yo fui a su casa, ella decía que era su padre, su niña también lo veía y me llevé a mi marido en esta ocasión, que no creía al 100% en estas cosas. Creía un poquito. ¿Vale? Hombre, quería mis premoniciones, pero lo otro se lo tenía que demostrar también a él, ¿vale? Ajá. Y cuando llegué a esa casa, pues a entrar por la puerta ya la casa me estaba hablando, la casa me estaba esperando, ¿vale? Y entré en contacto con esa alma perdida. Llevaba 10 años allí queriéndose 10 y no años. se podía ir. Fue triste, fue alegre, pero fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Este es en en el tercer libro, ¿no? Luego, digo segundo porque como me he confundido de luz... Claro, sí, ¿vale? Y el primero de la luz de las almas perdidas, también se puso en contacto una madre conmigo por una niña de 7 años que vivía en su casa a un joven. Ahí me llevó un compañero mío, astrólogo del programa, y fuimos a su casa. Me encerré con la niña en la habitación, entablamos una serie de conversación. La niña... La última prueba que le tienen que hacer ya era para ver si tenía leucemia, ¿vale? La niña estaba súper delgada, no comía, no dormía. Llegué, hablé con la niña y la niña me decía que había 2 niños, pero que había un hombre sentado en la cama. Yo salgo, hablo con la madre, entro en la habitación, le digo a la madre que la niña está viendo a un muchacho. Yo le digo a este muchacho, ahí como si yo fuese medión de toda la vida, ¿sabes? Yo aquí que no tenía experiencia ninguna, deja a la niña y yo te puedo ayudar. Yo como la que había hecho toda mi vida. Cuando llegué al salón, a la madre me dice el muchacho, soy Sergio, soy de tal sitio, no puedo decir el sitio porque lo he escrito, pero los padres me autorizaron a escribir la historia completa, pero por favor no decir de dónde vivía, puesto Huelva. Me matan en un accidente de moto y no llega a los 30 años. Me dijo la edad, ¿vale? Pero no llega a los 30 años. Y le dije, ay, ¿a ti se te ha matado un amigo de la familia? No, en un accidente de moto. Digo, porque está aquí con tu hija, se ha matado en un accidente de moto. Me fui y Sergio estuvo conmigo durante 4 meses. Mi marido está ahí de testigo, que te lo puedo decir. Yo no comía, yo casi no dormía, me quedé súper delgada, los nervios. 4 meses conmigo. Fíjate. Me dio el nombre de la madre, me dijo cómo buscarlo, me dio el nombre de un familiar, me dijo de que se había matado, quién la había matado en el accidente, cómo fue, el nombre de uno de los testigos, me dijo que era taxista, me dio el nombre y el apellido. Es decir, eso no está publicado en ningún sitio. Porque aparte había sido un accidente que estaba en... ¿Cómo se llama cuando no se publica las cosas? Estaba... ¿Archivado? No. No, legalmente, yo lo estudié en Derecho. Cuando no sale a la luz pública. Bueno, no había salido a la luz pública, ¿vale? Me habló de la autopsia.
Me dio la autopsia, cómo había sido el porrazo, dónde había sido, que por fuera no tenía nada, pero que en tal sitio. Me dio tantos datos que escribí una carta con los padres de la niña, nos fuimos hasta Huelva, a casa de los padres. Y quien quiera saber la historia, pues ahí está. Ahí está en el... Pero esa ha sido una de las historias más duras y también de las más tristes de mi vida. De las más tristes de mi vida. En este tercer libro cuento una historia, no puedo dar el nombre, porque me puede caer una demanda, como la copa de un pino, aunque yo tengo entendido que a la biografía de una la puede contar porque tú lo has vivido. Pero bueno, aún así... Por no meterte en problemas. No me quiero meter en problemas, claro. ¿no? Y cuento una historia de una desaparición en España, muy conocida. Han desaparecido muchísimas, ¿vale? Yo pongo ahí que si coincide o no coincide, que puede ser mera coincidencia. Yo me fui con mi marido hasta ese lugar porque había un familiar mío y me daba miedo. Y vi la televisión y dije, llévame al pueblo donde has desaparecido esta chica, muy lejos de aquí, ¿vale? Y fui. Y como te vuelvo a repetir, yo como si fuese medium de toda la vida, venga, yo te puedo ayudar. No te podéis ni imaginar la información de que esa chica me dio. Que estaba muerta, que estaba en poca agua, que no llevaba la ropa que salía en televisión, que la habían montado en un coche, que esos asesinos tenían entre 35 y 40 años. Ni te imaginas que estaba en un sitio pequeño, es que ni te imaginas. Fue tanta la información que me dio, que también lo pasé tan mal, que me dijo que le escribiese a su madre en las redes sociales y le escribí. No me contestó. Tampoco yo a lo mejor lo hubiese hecho, ¿vale? Pero digo, bueno, esta niña no me va a dejar tranquila hasta que yo no agote el último cartucho. Y me puse en contacto con la portavoz, que en esos medios salía en la televisión. Personas bastante conocidas, ¿vale? Uh-huh. Y le digo, no te autorizo en ningún momento a que cuentes esto que te voy a decir. No te doy mi autorización ni que lo digas en la televisión, ni lo que lo digas en ningún sitio. La niña está muerta, no lleva la ropa que se dice en televisión, lleva otra ropa puesta. El asesino tiene tal edad, el coche es tal. Yo vi a otra persona que sabía que había muerto. Es decir, yo no sé si estuvo en el momento de la muerte, pero sí en el momento sabía. Había una mujer ahí que lo sabía. Uh-huh. Entonces, esta persona me dice que es muy fuerte todo lo que le estoy diciendo y que tengo que ir a la policía y contarlo. Y yo digo que yo no lo voy a contar a la policía, primero, porque los asesinos estaban sueltos. Yo dije asesinos porque vi 2 personas. Y que yo en mi vida iba a ir a una policía para que me digan, tú estás loca, ¿no? Cuando pasó todo, cuando se descubrió todo, volvimos a hablar. Y me dijo, ¿cuánto me he acordado de tus palabras? Y yo le dije, ahora te hablo con mi nombre real, con mi apellido real, pero sigo diciendo que esto no... Que no lo cuente. Uh-huh. Y yo lo he contado, cambiando los nombres, cambiando los sitios, y hay tantas desapariciones en España. Se han resuelto, porque gracias a Dios, menos la de la chiquilla esta, que ojalá algún día se resuelva, la de Marta del Castillo, sí, que de verdad que sus padres la puedan enterrar, porque de verdad. Y total, que gracias a Dios, pues sus padres le han podido dar sepultura, no la han podido enterrar. Y ya te digo que esta persona se quedó alucinada conmigo y está por escrito, ¿eh? Que eso está escrito. Sí. El asesino tenía entre 35 y 40 años y... Fíjate, es un caso totalmente alucinante, ¿no? Es increíble. Pero a mí me ponen una rueda de reconocimiento y yo no soy capaz de señalar a un hombre como un asesino. Jamás lo haría, ¿vale? Pero había muchos detalles. Claro. Es decir, muchos detalles. Uh-huh. Muchísimos. Más de lo que la gente se imagina. Pero en este país no se creen a las personas como yo. Claro. Entonces, yo recuerdo en Jerez un caso que hay de una desaparición. Un secreta me dijo, María, yo he leído tus libros, tal y tal. Es que una persona que desapareció en Jerez lleva mucho tiempo. Me encantaría saber si está viva, si está muerta, de verdad. Pero fue porque surgió porque había leído mi libro o algo de eso, ¿no? Si yo hablo con las alturas y tú vienes y... Fíjate, yo siempre había dicho que no, ¿vale? Digo, sí, siempre y cuando en el anonimato, que mi nombre no salga en ningún... Ese hombre nunca volvió. ¿Por qué? Porque no se autorizó. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces es una cosa que, por desgracia, en este país
pues no se cree. Claro. Yo tampoco voy a colaborar con nadie en este tema. Claro. Te lo garantizo, no voy a colaborar con nadie. Para eso están los criminólogos, la policía y los que están para este tema, ¿no? Pero es verdad que con 3 datos que yo había dado, había datos muy importantes que se podía haber seguido la investigación por ahí, ¿sabes? Claro, claro. Es curioso porque, claro, si imagínate, ¿no?, que dentro del cuerpo de la policía hubiera un cuerpo especializado o con personas como tú que pudieran ayudar en estos casos, pues ayudarían bastante, ¿no? Pero claro, ahora mete tú en la cabeza del cuerpo de cualquier cuerpo de seguridad del Estado que eso se implementara de alguna forma, ¿no? Sin embargo, un cuerpo del Estado ha estado conmigo en un sitio porque fue testigo de algo y lo vivió y alucinó. Pero te voy a decir una cosa, yo en realidad no señalo ese hombre es el asesino, jamás en la vida lo haría. Pero oye, puede ayudar a que encuentren el cuerpo y que le den descanso. Porque claro, lo que ella me hacía ver era el sitio donde había estado, el último sitio donde había estado, lo que ella recordaba mientras estaba viva. A este hombre, que había una mujer, que el color del coche, es decir, yo la cara de él veía como... Pero es lo que ella veía en ese momento. Entonces, el simple hecho de que a ella la encuentren y la puedan enterrar, es lo que yo, para encontrarla, no para encontrar al asesino, te vuelvo a repetir, que yo nunca jamás señalaría a nadie como asesino, porque eso es una cosa que tú a lo mejor tienes una visión. Y ahora imagínate que se te mete en esa visión otra persona en ese momento y ve la cara de otro. No, eso no se puede hacer. Claro. Yo lo que yo sí, evidentemente, ayuda a encontrar el cuerpo. Claro. Pues estaría magnífico. Una vez en el programa Cuarto Milenio fue un guardia civil a contar varias experiencias que había tenido un poco extrañas y dijo, fíjate, se me quedó guardado, ¿no?, que le encantaría que hubiera un cuerpo dentro de la Guardia Civil y que se dedicara exclusivamente a estos casos, ¿no? O sea que ojalá, ¿no? Ojalá algún día llegáramos a eso, pero bueno. Yo te digo que este hombre es un policía secreto, no voy a decir el nombre evidentemente, ya de esto hace por lo menos 10 o 15 años creo que hace. Y el pobre hombre me dijo, creo que fue en el primer libro, no sé cuánto tiempo hace que yo escribí el primer libro. Bueno, el tiempo del primer libro. Y este hombre me dijo, tenemos allí un caso, ¿cuánto daría yo? Solo por saber si está vivo o está muerto, porque es que lleva tanto tiempo desaparecido ese hombre, además un taxista de Jerez de la Frontera. Y yo le dije, mira, no me importa, nunca lo he hecho, pero si te dice que sí, yo voy. Y le dije, cuando no vino porque le dijeron que no. Exactamente. Como te digo, María, todavía queda mucho por aprender, mucha mente que abrir todavía en muchísimas personas, abrir conciencia y decir de que esto es real, que tú misma lo puedes decir que es real y que la gente entienda también a través de este tipo de entrevistas que tú das, pues que entienda qué es lo que vivís, ¿no? Las personas que tenéis este tipo de... Yo no lo llevo bien, si alguien lo lleva bien, ole por ella y ole por él. Y otra cosa que te digo, yo soy una persona que soy empleada pública, yo trabajo en el Ayuntamiento de Jerez, llevo ya 30 años, tengo mi plaza fija, gracias a Dios, y deciros que es con lo que yo como, de lo que yo como con mi marido, ¿no?, con su sueldo, con el mío, y de lo que yo vivo. Es decir, yo soy empleada pública y no me dedico a esto. Entonces, para mí, sacar este secreto a la luz me ha ocasionado también ir por la calle, estando en el ayuntamiento. Claro. Lo he pasado mal, complicado, es complicado, porque complicado. mi trabajo es bastante serio. Yo soy Claro. una persona que en mi trabajo soy una persona seria, ¿no? En el sentido de que, oye, que no es que porque estés tú a lo mejor en un supermercado no es que sea seria, no, perdona, pero yo estoy en un ayuntamiento. Claro. Y conmigo mi delegado en esos entonces se sentó en los 2 libros, ¿eh? Conmigo, sabiendo la temática de la que yo hablaba, que olé por él. Y nada, y este tercer libro, mi delegada no se ha sentado conmigo, pero también ha estado allí. Olé porque la temática es dura para que personas de tu ayuntamiento estén ahí contigo, ¿eh? Exactamente. Es dura. Fíjate. Pues a ver si en ese entorno, María, más cercano, pues como bien hemos dicho, empezamos a abrir conciencia y que la gente te entienda, ¿no? Te entienda por lo que pasa. Pues tenéis aquí los 2 libros, La luz de las almas perdidas, La luz de las almas perdidas 2, que es la que acabas de sacar. Ya habéis escuchado a María.
tiene historias totalmente increíbles. No me puedo ni imaginar lo que tiene que haber dentro de este libro, el contenido de las historias que tiene que haber dentro de este libro. María, quiero que para aquellos que nos estén viendo, primero nos digas cómo pueden conseguir el libro para quien esté interesado. Pues mira, yo soy una persona que como no quiere tampoco lucrarse con esto, vamos a ver, si yo fuese un Pérez Reverte, ¿no? Escrito que vive de esto, ole por mí, yo me cogía, me pongo autónoma y tengo un segundo trabajo. Pero ese no es mi objetivo, ¿vale? Vale. Entonces yo saco un número de libros y cuando se agotan, se agotaron. Vale. De ese que tú tienes ahí, creo que ese que está vendido, Ajá. aquí en San Lucas, Sí. me queda si acaso uno. Entonces yo no voy a sacar más. Vale. Lo que sí estoy pensando, ¿vale? Porque hay muchísimas personas que me escriben en mis redes sociales, igual lo saco en Amazon y busco. Me lo estoy planteando, ¿vale? Para descargar, ¿no? Me lo estoy planteando sacarlo en ebook. Me lo estoy planteando que posiblemente ese, el único que lo vende en Jerez de la Frontera, porque fue el que apostó por mí desde mi primer libro, apostó por mí por la editorial, que yo no lo sabía, que él le dijo a la editorial que sí, no a mí, Librería Agrícola. Él es el que lo tiene en Jerez de la Frontera. Librería Agrícola. Agrícola de Jerez. Vale. ¿Dónde está es donde situado? únicamente se puede comprar. La calle no me lo sé, creo que es calle Paul, creo, si mal no recuerdo, pero que no, es la única librería agrícola. Librería Agrícola, vale. Y la Jerez de verdad que él Frontera. es un chico muy responsable. En octubre presentó el libro en Librería Zorba, que también me lo recomendó, el de Librería Agrícola, que también tendré el libro allí en Librería Zorba, pero ya para octubre. Vale. Y cuando se agote, yo no creo que saque más libros porque lo vuelva a repetir. Yo saco un número de libros y ya está. Y hasta el número limitado, pues ya sabéis que más motivo todavía para correr a por el libro, que es una edición limitada, historia totalmente increíble de una jerezana como es María, que la tenemos aquí por aquí cerquita. Y María, antes has comentado, ya para despedirnos, que bueno, que entre comillas no quieres ayudar mucho digamos, a que tengas 25 llamadas todos los días para ayudar, ¿no? Pero si alguna persona te quiere contactar, puede hacerlo porque tenga alguna inquietud, porque te quiera contar algo, lo puede hacer de alguna forma. ¿Sabe qué pasa? Que yo recibía muchos mensajes y ayudaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando ayudé a ese médico, que os he comentado en la entrevista antes, no que te he comentado antes, él se dio cuenta de que yo había entrado con mucha fuerza y cuando me iba no podía andar. Por culpa de hacer sesiones continuamente, me he tenido que meter 2 veces en una máquina porque me duele el hígado y los riñones, ¿vale? Fíjate. Entonces me han tenido que hacer contrastes en un TAC con contrastes que son muy peligrosos porque me duele el hígado, me duelen los riñones y desde que yo no hago sesiones tan continuas no me he tenido que volver a meter más en la máquina porque creían que era piedra, me mandaban piedra para el riñón, pero es que también era el hígado. Y entonces desde que no hago sesiones tan continuas, el dolor no... Lo que yo hago es en mi blog, que cada unos 6 meses hago un sorteo, que estén pendientes. Vale. Visiones y mensajes del otro lado. Yo ahí, las personas que me siguen, borré todo lo que había escrito, he empezado otra vez a escribir, porque pasé por un mal momento de mi vida y no quería que me atacaran por ahí, porque también la gente, pues, que el único insulto que me han dicho es que me parezco a la novia de Chucky, que lo dije el otro día. Y yo dije, pero qué guay, que yo me parezca a la novia de Chucky con lo guapa que es, ¿no? Es que es verdad que tú me ves y no se ha equivocado, ¿no? Pero... es el insulto más feo que me han dicho, ¿vale? Ajá. O que me ha lucrado, que Rocío que está allí enfrente, ¡guau!, saltó como una leona. Ella no se lucra, ella no. Y he cobrado 2 personas en mi vida que no quería esperar el sorteo y sabe, Rocío, que les he regalado un libro a cada una y le he devuelto la sección, es decir, a 0 en paz. Ajá. Porque me sentí tan mal al cobrarle a esas 2 personas. Claro. Ahora, nunca se puede decir de este agua no voy a beber, yo no sé lo que me va a pasar. Exactamente, no sabemos a qué estás destinada finalmente, ¿no? No lo sé, porque si yo, por desgracia, una enfermedad en mi familia que suelo lograr dinero, yo te aseguro a ti que me pongo a cobrar esto como una loca. Claro. Y lo hago todos los días aunque yo me muera. Claro. Entonces, mi compañero el arquitecto me decía, nunca digas que no vas a cobrar, María, nunca digas es que yo me llamo María del Pilar, ¿no? Nunca digas que no vas a cobrar. Y ahora digo yo que a veces el dinero no lo hace todo, pero a veces sí te pagas pruebas y te pagas muchas cosas que el que no tiene dinero, pues... Exactamente. Quien quiera contactar conmigo a través de mi blog,
y que estén pendientes que haya algún sorteito ahí cada 5 o 6 meses. Claro, por lo menos vas publicando también en tus redes sociales, ¿no? María Eslava, también vas publicando las entrevistas que vas haciendo, los artículos que te van escribiendo, Exactamente. que ahí también pueden... Sí. Y luego a la que le toque o al que le toque, totalmente gratis. Gratis es decir, ni siquiera la voluntad, porque luego me han llegado, que ahí está mi marido de testigo, que he dicho ni la voluntad y me plantan un sobre con dinero encima de la mesa y he cogido el sobrecito y no lo he abierto. Ahí tiene el sobrecito. Claro. Y otros 50 euros encima de la mesa. Cuando yo digo que es totalmente gratis y que no acepto ni siquiera la voluntad, bueno, Rocío me regaló una cajita de verdura, me la llevé. Y cualquiera no se la llevaba. ¡Madre mía! ¡Guau! Que te regalen esa luca la caja de verdura, que no te la lleve. Eso no puede, eso no lo puedes hacer. Mira, me la eso llevé, es, vamos, Pero de verdad que he devuelto sobres con dinero, ¿eh? Que eso no lo hace cualquiera. Claro. Por eso te digo lo que te comentaba antes, ¿no? Los falsos medium que muchas veces se aprovechan de las personas y lo que quieren es sacarle el dinero. Porque yo soy funcionaria, pero mi hija tiene un buen trabajo funcionaria también. Pero mi hijo estudia un grado medio y él se dedica a poner hechos, ¿eh? Que a mi hijo se hubiese venido de lujo, ¿vale? Claro, es decir, que no somos ricos. Yo tengo un buen trabajo, mi hijo un buen trabajo, mi marido también es un currante y mi hijo es un currante. Entonces ese sobrecito le hubiese venido de lujo. Exactamente, ese dinero extra. Porque tampoco tiene una plaza fija, entonces claro. lo devolví. Exactamente, pues para que veáis de la forma en que trabaja María, que es, digamos, trabaja de una forma seria, de una forma humilde y que no lo hace por dinero, ni por protagonismo, ni por nada, que es lo que yo decía al principio de la entrevista con estos falsos mediums, estos falsos videntes, que se nota, como ha dicho María, yo no quiero hablar de esto, yo no quiero tener esto. Y hay videntes o mediums que es que quieren hablar en todos lados, quieren salir en todos los medios de comunicación, quieren cobrar, entonces tú... Aquí hay algo que no me cuadra porque los videntes de verdad no me cuentan esto. Mira, te voy a contar una cosa que te va a sorprender. En la presentación de mi libro en Jerez hace días, pocos días, fue horrible. Se llenó entero, no entraron en la habitación. Bueno, de verdad, no te pueden imaginar la que se lió, ¿vale? Venía una persona de fuera, no voy a decir de dónde. Terminé de presentar el libro, y en un rinconcito me cogió, había 2 o 3 personas de testigos. Y me dijo, María, ¿te interesa que te publicite y que te ayude, que te dé publicidad para acá y para allá? ¿Sabes cuál fue mi respuesta? No. Y me dijo, no, digo no. Que eso no lo dice cualquiera. Le ponen esa oportunidad sobre la mesa y dice, hombre, por supuesto, ¿Por vamos qué? a hacer negocios, ¿Por vamos qué? a promocionar. Porque si Dios quiere que yo llegue lejos en este mundo de contar mis temas, si Dios quiere que me llamen de los mejores programas me encanta, que no te digo, de los mejores programas me refiero, yo qué sé. Sí, a ver, lo más alto en España, estamos en el cuarto milenio. Yo estaba con José Manuel García Bautista, que es como tú. Bautista también es pero verdad increíble. Que sois personas también que yo me he puesto a mirarte, que también eres conocido, ¿verdad? Y José Manuel García Bautista, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, que tú digas, jolín, bueno, ya me ha entrevistado uno que trabaja en el cuarto milenio. Sí. Que también vino a Jerez para un documental, ¿no? Que tampoco... Uno de Argentina, desde Argentina también me han entrevistado. Ah, sí, desde Argentina también. Desde Argentina. Un Fíjate. profesor de universidad. Fíjate. Sí. Está colgado por ahí. Verá, pero lo que yo quiero decir, que te diga, vente a un programa para trabajar tú aquí de medium, como Paloma Navarrete, por ejemplo, en el cuarto milenio. Sí, exactamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si está destinado para mí, de que yo tenga que ir a un sitio de eso, el camino se labrará solito con el boca a boca, pero yo no... Poquito a poco hay que dejar que las cosas fluyan y que pase lo que tenga que ocurrir, porque de alguna forma es lo que está destinado, ¿no? Además, que yo ya tengo mi trabajo, tengo mis nietos, tengo mi marido, tengo mis niños, yo quiero vivir la vida. Claro. Y yo no quiero estar dando bandazos por ahí. Exactamente. Que tú me invitas, que mira, yo he venido encantada de la vida. Y tú sabes que no te he dicho, digo, vale. ¿Que quiere que venga otra vez? Que yo vengo. Porque he ido a muchísimos sitios, ¿no? Es verdad que me han llamado para investigaciones y ahí he dicho que no, porque yo no soy un circo de nadie, Claro, ¿vale? claro. Que yo sé que tú haces investigaciones, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo veo muchas veces investigaciones que veo que es un circo. Sí, no. Totalmente. Yo no me voy a... Eso, mira, María, eso lo de hemos... De verdad, yo es que no me voy a... estás ahí y digo, Dios mío, de mi vida. Sí, escucha cualquier tontería y ya... nosotros lo hemos contado en las conferencias de Huella, que nosotros hacemos un trabajo profesional, un trabajo serio, nos tomamos esto muy en serio y que después de las pruebas que tenemos, con las grabaciones, con todo lo que hemos hecho, hemos descartado muchísimo contenido porque no era algo
Y te aseguro que, y esto lo digo porque es cierto, el contenido que tenemos en Huellas, hay muchísimas personas, incluso televisiones a nivel nacional, que si tuvieran ese contenido harían programas durante 2 o 3 años seguidos, porque es totalmente increíble. Y nosotros también hacemos esto de una forma humilde, lo tenemos guardado para nosotros porque no publicamos nada en ningún sitio, porque es algo también algo interno nuestro, ¿no? Entonces, por eso te digo que circos hay en YouTube, en Facebook, en todos lados. Y por tu ciudad no te creas tú que no hay algún más de un circo por ahí cercano, ¿eh? Que he visto por ahí algunos. También he ido a investigaciones y luego me han puesto y me he cabreado porque no lo he autorizado. Como yo he dicho, oye, perdona, no me pongas que yo soy una trabajadora y me puede buscar un problema, ¿vale? Una cosa es que yo hable de mí y otra cosa es que utilice mi imagen, no lo haga. Exactamente. Porque me va a buscar un problema, ¿vale? Exactamente. Pero ya te digo, de Sevilla me llamaron y le pregunté a uno, digo, mira, dice, no vaya. Gente, hay muchos grupos que hay que tener cuidado hoy en día. Pero es verdad que, pero vamos, te voy a decir una cosa, que porque tú lo hagas en YouTube aquí o lo que sea, no significa que el que esté en Cuarto Milenio, por ejemplo, sea más importante que el tuyo, ¿eh? Que a lo mejor tú lo cuelgas y puedes conseguir muchísimos seguidores. Te puedo asegurar que impactaría muchísimo a la comunidad del misterio el contenido que tenemos. Pero yo siempre digo, siempre con las cosas serias, la gente lo van a valorar. Exactamente. Ahora yo me he puesto a seguir a gente cuando he visto que es un circo, he quitado. Nosotros somos totalmente contrarios a eso. María, ha sido todo un placer tenerte aquí en el podcast del misterio de la granja. Me ha encantado tu entrevista, me ha encantado tu entrevista, te lo digo de verdad, he estado de verdad muy cómoda, ¿eh? Me alegro que hayas estado parece cómoda. Que estás hablando con un amigo de toda la vida. Me alegro que sientas esa muy cercanía. Tranquila, la verdad que... Y esto de que se llame esto de los Warren me encanta, porque yo soy, no sé si la cabaña de los Warren es como se llama este programa, ¿no? Sí, Granja Warren, pero que Warren tiene que ver con los Warren, ¿no? Exactamente, tiene que ver con el matrimonio Warren. Bueno, yo lo defiendo a muerte. Claro. En mi programa se ha dicho un par de cositas negativas de ellos, pero yo los sigo a muerte y soy muy fan de ellos. Totalmente. Pues aquí, fíjate, digamos que estamos, entre comillas, en su casa, ¿no? Porque aquí también somos fan absolutos de los Warren. Cuando tú me dijiste se llama tal, digo, bueno, yo aquí no digo que no, ni muerta. Porque es que de verdad, es que me escuchan la radio lo saben, que yo defiendo a los... Todo el mundo hemos cometido fallos, pero que... Lo negativo era que vendían las cosas que pintaban al principio y... Sí. Pero bueno, todo el mundo tenemos un comienzo en la vida. Se ha hablado mucho también de este matrimonio Warren y bueno, esto daría es para Warren, otro... Warren, ¿no? Yo creo que Warren, creo. Pues yo digo Warren. Tampoco me hagan mucho caso con el inglés, que tampoco es una cosa que domine demasiado. Yo digo Warren, pero... te digo a ti Warren, digo... No, yo de inglés nada. Pues María, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, ha sido todo un placer. Espero que las personas que nos hayan escuchado pues también se haya abierto un poco la mente, ¿no? Que también se hace con esta intención, y de que te sigan en tus redes, que te busquen también por tu libro. Recordamos La luz de las almas perdidas 2, porque me comenta que ya el 1 está... Me queda 1 o 2. 1 o 2. Y este sí está ahora mismo en venta en la librería, recordamos. Librería Agrícola. Librería Agrícola en Jerez de la Frontera. Y ya sabéis, historias totalmente alucinantes de María. Pues nada, si conocen a Rocío de la Alguaida, pues que se lo encarguen a ella y yo lo traigo. Hoy traigo 7 libros. Ajá. 6 nuevos y 1 antiguos. Han aprovechado el viaje de que yo venía a San Lucas. Vale, bebé. Pues eso es bueno. Eso es bueno. Pues María, seguimos en contacto. Y bueno, esperemos en un futuro, nunca se sabe, como tú bien dices, no hay que forzar las cosas. Y aquí estoy yo. Hablaremos de nuevo y ya veremos incluso si tenemos algún contacto con Huella, con el grupo, ya veremos a ver qué podemos hacer. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros echando este ratito de misterio, ya sabéis, de las historias que nos gusta contar aquí en el podcast del misterio de la Granja de las Warren. Nos vemos en la próxima, como siempre digo. ¿Dónde? ¿Con quién? Ahora mismo no lo sabemos, pero habrá una próxima.